quiero darles la bienvenida a este jueves de Abocacil, a donde tenemos a un invitado especial. Hoy estoy muy contenta de presentar a un buen amigo, pero además a un experto en el tema, y es al maestro José Juan Pérez Ramos. Me permitiré dar una pequeña reseña de presentación para él. No pienso leer el currículum completo del maestro porque esto es amplio y creo que sería mejor escuchar la intervención de él. Pero, pues para las personas que nos acompañan en Facebook Live, sepan que él, lo diré también así, querido José, es un orgulloso chiapaneco, al igual que muchas de las personas que conforman el equipo de Abocacil, y él es licenciado en Derecho, estudió en la Facultad de la Universidad Autónoma en el estado de Chiapas, es maestro en Derecho con orientación en investigación jurídica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma casa de estudios. El maestro Pérez Ramos es candidato a doctor en Derecho en el mismo instituto y ha concluido sus estudios con la investigación denominada Tutela Multinivel de Derechos Humanos en Chiapas. Él también es abogado pro bono por el Centro de Justicia el Derecho Internacional Mesoamérica, por su abreviatura CEGIL, con sede en la ciudad de San José, Costa Rica, por el periodo de enero a abril del año 2015. Tiene diversos diplomados, teniendo una vertiente en el área de los derechos humanos y de las técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas. Ha asistido a diferentes congresos nacionales e internacionales y en la docencia también es amplia su experiencia por las clases que él imparte, que además tengo que presumirlo, José, que tienes esa chispa especial para poder impartir clase a pequeñitos, a niños, dando temas. Eso es un reto muy interesante. Y pues bueno, hoy en día te encuentras como una comunidad un tanto variante de jóvenes y de adultos quienes estamos ansiosos de escucharte. Para quienes es la primera vez que nos acompañan, les cuento que todos los días jueves Abocacil organiza este tipo de eventos que son gratuitos. Quisiera hacer de su conocimiento también que esta sesión se está grabando y que posteriormente la subiremos a nuestro canal de YouTube. Si es que también más adelante quieren luego con calma tomar nota o ver algo que haya surgido el día de hoy en la intervención, pues será un placer para nosotros también aportar ese granito de arena, como José siempre dice, ¿no? Un granito de arena en el tema de conocimiento para todos ustedes. Entonces, sin más, doy la bienvenida a José Juan y amigo, por favor, tú nos cuentas cómo estaremos organizados en tiempos. Yo sé que tú nos vas a permitir hacer comentarios y preguntas. De mi parte, las personas que se encuentran en Zoom, pues bueno, son todas tuyas y lo que se obtenga de parte de Facebook Live, yo me encargaré de obtener esos comentarios o esas preguntas y te las hago llegar aquí en el momento en el que tú indiques. Así que sin más, bienvenido. Muchas gracias, maestra Alma. Muy buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quisiera decirles es que si por ahí se escucha mal mi intervención, solamente activen su audio o pónganme un comentario en el chat y me dicen que no se escucha. Porque de pronto yo me pongo a hablar y la otra vez me pasó que estaba hablando y tenía 15 minutos hablando y hablando y de pronto vi un comentario donde decía que se había apagado mi audio. Soy muy malo con la tecnología, es lo primero que quiero decir para pedir un poquito de paciencia y comprensión. Lo segundo es que cuando te presentan con ese cariño, con esa serie de elementos distintivos a tu personalidad, pues por un lado se siente pues un calor muy bonito, como pues, los chapanecos somos, que somos dados a entre amigos echarnos porras y decirnos cosas bonitas, pero por otro lado también un poquito de responsabilidad, porque bueno, para empezar, yo quisiera decirles, no soy un experto en el tema. Puedo decir que soy un eterno aprendiz, que me encantan estos temas, pero decir que soy un experto, yo creo que Alma lo hace por el cariño que me tiene y por la amistad que nos une. Pero bueno, dicho esto, que es un poquito notas aclaratorias, yo quisiera decirles que vamos a tratar pues de platicar esta tarde de algunos temas que a mí me gustan muchísimo, sobre todo temas que tienen que ver con la teoría de la justicia y la teoría política.
Que yo sé de antemano, no son los temas más populares en el derecho, no son los temas más gustados. De pronto, pues nos gusta mucho, y yo me incluyo, ¿no? Ver temas procesales, ver temas más adjetivos, pero a mí me gustan mucho estos temas porque creo que sobre todo el día de hoy, en el que estamos viviendo procesos complicados en nuestro país, en nuestro estado de Chiapas, y no sé, de algunos otros estados donde, pues donde nos escuchan, donde nos ven, que se ha empezado a pensar acerca de qué es lo que sucede con la ley, qué es lo que sucede con el sistema jurídico, hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleva. Bien, voy a tratar de hacer una pequeña exposición. Me gustaría pues tomar la palabra, no sé, 30, 40, 50 minutos, el tiempo que ustedes aguanten, no, no los quiero aburrir mucho, y creo que lo más agradable será pues en un momento poder intercambiar algunas ideas. No sé si les parece de esta manera, ya la maestra Alma nos irá diciendo cómo dando las intervenciones, pues si me lo permiten, yo empezaría pues platicando ya del tema. Pues lo primero que quiero hacer es agradecer de todo corazón a quienes se han dedicado a la organización del evento. Me parece a mí que alguien dedique y que se ponga a hacer una organización de un espacio de reflexión como este es de verdad digno de admirar. Yo comparto una afinidad en común con la maestra Alma, que es precisamente la de democratizar el conocimiento, llevar el conocimiento, lo poquito que podamos haber abrevado en nuestros años de formación, a muchas personas ahora con estos medios digitales que se nos hace un poquito más sencillo. En ese sentido, pues yo quisiera empezar agradeciendo a la maestra Alma, a la firma legal de Abocacil, que genera estos espacios en los que podemos plantear algunas ideas, algunas reflexiones tocante a algunos temas que nos parecen que son muy relevantes. Bien, de entrada ya el tema creo que les va a empezar a generar un poquito de duda. Y cuando ustedes leen el concepto de hábito de obediencia, pues ya se empiezan a pensar y dicen, bueno, ¿qué quiere decir esto, no? ¿A qué se quiere referir el maestro cuando habla del hábito de obediencia? Pues primero quisiera dejar en claro una cosa. Este tema o estos temas que quiero tratar, voy a tratar de hacerlo no desde la perspectiva jurídica, sino desde una perspectiva de reflexión para que si quienes me escuchan no son abogados o no han estudiado derecho, no son expertos en la materia, puedan entender cómo el derecho o la ciencia jurídica tiene que tocar base en toda la ciudadanía. John Rawls, fíjense ustedes, tiene un concepto muy bonito que a mí me gusta mucho, que habla acerca de las sociedades bien organizadas. Y Rawls dice que las sociedades bien organizadas o las sociedades ordenadas son aquellas que tienen en principio un conocimiento total de su sistema normativo, pero en segundo lugar, y lo más importante, es que defienden el sistema jurídico como si fuera, ¿qué les puedo decir?, su propia casa. Eso es muy interesante porque yo les planteaba al principio que actualmente se critica mucho en este país que el sistema jurídico no tiene la eficacia que debería de tener. Y eso nos lleva a pensar en una idea con la que yo quisiera comenzar este debate, esta reflexión. Bueno, una de mis cosas favoritas en la vida, también lo quiero platicar para algunos que me conocen, que están conectados, veo muchos amigos, aprovecho para saludarles y mandarles un abrazo, es que a mí me gustan mucho los temas filosóficos, no porque me considero un experto, sino porque me llaman muchísimo la atención. Otra de las cosas de mi personalidad es que realmente a mí el derecho no me agrada tanto, me agrada más la filosofía y pues bueno, tuve que estudiar derecho por algunos azares de la vida, por algunas circunstancias, pero cuando yo comencé a estudiar en la Facultad de Derecho, como decía Alma, allá en el maravilloso Valle de Jovel, en San Cristóbal, pues sinceramente los primeros semestres yo me sentía bastante angustiado con mucha zozobra, porque no sentía que era lo que realmente a mí me llenaba. Decía, ¿qué voy a hacer 5 años de mi vida estudiando códigos, reglamentos, contratos, si no es lo que me apasiona? Entonces, eso fue durante los primeros 2 años de la carrera. Quizás yo estuve en una apatía por lo que estaba estudiando, pero cuando empecé a meterme a estos temas de la reflexión de la teoría de la justicia y de la teoría política, pues mi perspectiva cambió totalmente.
Hay una crítica muy interesante que se encuentra, ahora justo quiero comenzar a platicar es ya de este tema que a mí me gusta mucho. Vean, la reflexión sobre la ley, la reflexión sobre la justicia, la reflexión sobre la democracia no es un tema novedoso. Es decir, que actualmente nos estemos preguntando hacia dónde va la democracia, hacia dónde va el Estado, hacia dónde va la ley, no es algo que se nos haya inventado a nosotros, no es algo contemporáneo. Tiene más de 2500 años preguntándose el ser humano qué onda con la ley, por qué lo obedecemos. La primera reflexión de la que se tiene registro seria, ya en términos de cientificidad, es la que comienza a ser Sócrates. Sócrates era un tipo, yo de verdad cada vez que puedo voy a hablarles de Sócrates, me disculpo si hablo mucho de él, pero bueno, creo que podemos aprender muchas cosas de su vida. Y una de las cosas muy interesantes es que Sócrates se pregunta antes del diálogo del Critón, que es donde incluso Sócrates le da vida física a las leyes, algo muy curioso, luego se los cuento, pero en un diálogo que es de esos diálogos perdidos en el corpus platónico, que es el diálogo de Minos, algunos autores lo consideran con este nombre. Les platico un poquito para quienes no sepan muy bien de cómo va este rollo de los diálogos platónicos. Platón era el discípulo más querido de Sócrates y lo que hacía Platón era escribir todas las conversaciones que tenía Sócrates. A ver, Platón tenía una suerte de enajenación amorosa, eso hay que decirlo con todas sus letras, por Sócrates, estaba totalmente y perdidamente enamorado de Sócrates. Y entonces todo lo que hacía Sócrates lo apuntaba. O sea, el tipo tenía mucho tiempo libre, aparte era un aristócrata, tenía esclavos que hacían su trabajo, y él tenía muchísimo tiempo para estar escuchando a Sócrates. O sea, lo escuchaba embelesado y escribía todos sus pláticas, ¿no? A estas pláticas que Sócrates tiene, que el gran maestro tiene, pues las hace en forma de diálogos. Diálogos son conversaciones cuando Sócrates encontraba un cuate, un camarada, y comenzaban a platicar ciertos temas. Dentro de estas, uno en particular que es de mis diálogos favoritos, que es el diálogo de Minos. Sócrates encuentra un amigo. De hecho, el diálogo ustedes lo pueden encontrar como Sócrates y un amigo. Realmente no se sabe quién es ese amigo porque se perdieron los registros, o al menos Platón no escribe con quién tenía la interlocución Sócrates. Y este diálogo es muy interesante porque aparte es uno de los diálogos menos conocidos de Sócrates, en el que él comienza a plantear la idea de la justicia y de la ley mucho antes de que Platón escribiera, por ejemplo, La República o El Político, que son obras mucho más elaboradas sobre la teoría del Estado y la teoría política. Y es muy interesante porque Sócrates va caminando, se encuentra a un cuate, a un amigo, y le dice, ¿qué es la ley? Y el cuate le dice, pues la ley es lo que es legítimo. Y Sócrates se queda sacado de onda con este su excelente método mayéutico, que era llegar al conocimiento a base de preguntas, y le dice, pues si ese es el razonamiento, está en el fondo de lo que tú me quieres decir, la vista es lo que se ve, el olfato es lo que se huele, y el oído es lo que se escucha. La ley tiene que ser algo más que eso. Y en lo que va avanzando el diálogo, se viene a escena una persona que es la que le da el nombre a este pequeño texto, que es Minos. Minos era el gran rey de Creta, el gran rey y el buen legislador al que Sócrates pone como una de las personas más influyentes en la cultura helénica. Ahora veremos un poquito qué es lo que hacía Minos, ¿no? ¿Quién fue este personaje? Y que vale la pena decir que es a quien Sócrates pone como el principal legislador y la persona más importante en el tema de las leyes. No sé si pueda, voy a intentar compartir, nada más quería yo compartirles pues, algunas partes muy bonitas de este diálogo, igual como una suerte de provocación para que terminando o en algún momento que tengan pues algunos 30, 40 minutos libres y no tengan nada más importante que hacer, pues se puedan leer el libro, porque de verdad tiene extractos muy bonitos que hablan acerca de la justicia de una manera magistral. Quiero ver si puedo compartir. Me dice aquí que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. No sé, Alma, si me podrías dar posibilidad de compartir. A ver, intenta de nuevo, porfa. Vale. No, me dice que el anfitrión inhabilitó la... No puedo.
No sé, ¿tú ya me diste ahí la posibilidad? Ya, a ver, vas. Ah, ahora sí, perfecto. Bien. Eh, me disculpo porque ay, la verdad es que ya por el tema del tiempo no pude hacer una presentación así bonita. Aparte, yo soy malísimo con el tema de la formalidad. Lo mío es venir y platicar. Pero bueno, por ahí les puse algunas ideas y una imagen así medio locochona del Rey Minos. El Rey Minos es el que pueden ustedes ver a la izquierda. Y lo que está sombreado, esto no le pongan atención, lo que se ve en amarillo, porque esa es, digamos, la reflexión final a la que llega Sócrates. Pero vean, por ejemplo, en esta parte en la que voy a subrayar, esta que está acá, es muy interesante porque la idea de Minos en toda Atenas estaba mal entendida. Los atenienses creían que Minos había sido un rey despiadado y había una mala consideración sobre él. Cuando Sócrates le pregunta a su amigo, oye, ¿tú has sabido de quién ha sido el mejor legislador? Él le dice, pues no. Y Sócrates le dice, fue Minos. Y entonces el amigo le dice, no puede ser porque Minos fue un hijo de la fregada. Sócrates le explica que el peor error que tuvo Minos es trabar guerra contra Atenas y haber airado a los poetas. Esa es una parte también muy litúrgica en el libro, porque dice que no hay nada peor para un hombre que ganarse la enemistad de un poeta, porque los poetas tienen el poder de crear una mala imagen de una persona. Y cuando está explicando quién fue Minos, ahora les cuento un poquito acerca de cuál fue la historia mitológica de este gran rey. Pues se creía que Minos era hijo del mismísimo Zeus. Zeus, pues tuvo, como ustedes saben, en la historia de la mitología griega, pues una cantidad de esposas. El tipo era bastante inquieto y no tenía tele. Y tuvo muchas esposas, una de ellas fue Europa, con quien procreó a Minos. La creencia popular en Creta era que Minos tenía comunicación directa con Zeus. Durante 9 años, Minos llegaba al altar de Zeus y Zeus le decía cómo escribir las leyes. De tal manera que las leyes en Creta, otra de las virtudes que tuvo Minos es haber cohesionado a todos los pueblos cretenses utilizando un mecanismo muy importante, que fue la ley abrazada por todos los pueblos cretenses y defendida hasta la muerte por ellos. Esto es el hábito de obediencia. Más adelante voy a profundizar en esto. Pero vean ustedes lo que menciona en este caso Sócrates, que viene platicando con su amigo. Si ustedes pueden ver aquí en lo que yo voy a ir resaltando, ahora verán, ahí está. Vean, dice, Minos trató a Zeus por el espacio de 9 años. Le oyó y recibió lecciones de él como las que se reciben de un sofista. Homero no concedió el honor a ningún otro de sus héroes de ser instruido por Zeus. Eso constituye un elogio admirable. Esto lo hace Sócrates para poder un poquito quitar esta amarga imagen que se tenía sobre Minos. Y ya le empieza a decir, bueno, si Minos fue un hombre que descendía del mismo Zeus y Zeus le dictaba las leyes, lo lógico es que esas leyes eran perfectas. Veamos ya cómo empieza a formarse una idea acerca de la pertinencia de las leyes. Más adelante, vean ustedes este otro párrafo que voy a subrayar. Dice lo siguiente, los mejores legisladores son guías y pastores de hombres, a la manera en que Homero llama a un buen jefe de Estado pastor de pueblos. Ya en esta cosmovisión se entendía que el hacer leyes no era, como decimos coloquialmente ahora, ser enchiladas. Es decir, quienes hacían leyes solamente podrían ser los hombres más virtuosos que hubieran en la tierra. Y si ustedes ahora se ponen a analizar un poquito cómo esta idea de la democracia ha evolucionado con el paso del tiempo o ha involucionado después de 2500 años, pues no sé si los griegos admitirían que personajes como Kiko o como Carmen Salinas estuvieran haciendo leyes. No porque no puedan hacerlo, sino porque los griegos creían que la ley era el instrumento que pastoreaba el alma de los hombres. Entonces, vean cómo ya en estos pequeños párrafos, Sócrates le explica al amigo por qué era tan importante que un legislador fuese un legislador filósofo, porque el resultado de la ley permitiría apaciguar el alma de los hombres.
Ya no los voy a aburrir mucho con esto, solamente quiero leerles esta parte final que me parece es muy interesante. Vean ustedes aquí cuando ya está dando sus conclusiones Sócrates, aquí lo voy a subrayar también ahora, y dice, luego es preciso considerar a la ley como una cosa realmente bella y buscarla como un bien. Estos escritos políticos que se llaman leyes son, por lo tanto, escritos de reyes y de hombres de bien. Ahora, eso solamente reitera lo que yo ya venía anticipando como una hipótesis, que la producción de las leyes, tomando esta figura del rey Minos, que era el gran rey legislador, pues no era cualquier actividad. Es decir, la ley vista desde la perspectiva del arete griega era la actividad más noble a la que un hombre podría aspirar. No era una cosa sencilla. Y en la parte final, que les decía yo que no pusieran atención al principio, ya esta es la última que voy a leer de manera literal. Vean, esto es muy importante porque cuando ustedes lean este pequeño texto, que yo de verdad les recomiendo mucho que lo lean, sobre todo a quienes están interesados en estos temas de justicia y en los temas de la misma eficacia de la ley, esta es la parte final, el extracto final cuando Sócrates, fíjense, Sócrates tenía una forma muy irónica de ser. De hecho, la misma ironía de Sócrates es lo que lo llevó a la muerte, porque solía dejar en un estado perplejo, decían algunas personas que platicaban con él, en el que ya no habían palabras para poder contradecir al maestro. Y vean ustedes lo que le pregunta Sócrates a su amigo, sobre todo pensando ya y analizando esta idea del pastor de hombres que tenían que ser los legisladores. Sócrates pregunta, luego si se nos presentara enseguida cómo debe arreglarse un buen legislador para poner y mantener el alma en el mejor estado posible, el amigo dice, yo no sé, yo no puedo decirlo. Y Sócrates le dice, es una vergüenza para nuestras almas parecer ignorar en qué consisten el bien y el mal, al mismo tiempo que ellas conocen perfectamente el bien y el mal del cuerpo y de todo lo demás. Lo que está tratando de hacer aquí el maestro es ejemplificar cómo no es posible quizás para una persona común como ustedes, como yo, una persona de a pie, entender hacia dónde se dirige la ley. Y ahora voy a compartirles algo que me parece a mí muy interesante. Y esto es el resultado de una investigación que he venido realizando y que quisiera yo aprovechar y agradecer a mi amigo el doctor Braulio Gordillo, que fue el que me ayudó a generar estos datos duros, porque esto revela un poco cuál es la situación de nuestro país con respecto a la producción de las leyes. Pareciera que hay un silogismo que se ha querido entender de que a mayor producción de leyes, mayor Estado democrático existe, nada más alejado de la realidad. Vean ustedes lo que les voy a presentar. Esto es un poquito de cómo estamos en México respecto a la producción normativa. Quiero decirles en principio que México es uno de los países con más producción legislativa en el mundo. Es decir, parece que a nuestros legisladores les entra una reglamentitis como para poder justificar su postura de legislador y comienzan a hacer una cantidad exacerbada de leyes que ningún ciudadano común en un periodo de 70 años, que más o menos es lo que vivimos, lo que nos da tiempo de vivir, podría haber leído las leyes. O sea, es una cosa totalmente inverosímil. Vean ustedes estos datos. No sé si pueden ver, por favor, si alguien más me dice si están siguiendo lo que yo estoy compartiendo. Tengo una hoja donde hay un número. Ok, vean ustedes. Miren, y esto no es información que yo me esté inventando, ¿eh? Es información que ustedes pueden adquirir o pueden ustedes consultar desde el Orden Jurídico Nacional, que es una página de la Secretaría de Gobernación que se encarga de ir poniendo un poquito en orden cuáles son los ordenamientos que rigen en el país. Vean ustedes, a nivel federal existen 322 ordenamientos, solamente considerando leyes, códigos y estatutos, y un total de 594 reglamentos. Ahora, eso solamente respecto a leyes federales, ¿no? Y en cada entidad federativa la cosa se va a poner más complicada. Claro, cada entidad federativa, en uso de nuestro diseño político, pues tiene la facultad de generar los reglamentos y las leyes que considere prudentes. Vean ustedes el resultado que da los ordenamientos jurídicos estatales, son 13,673. Si esto se le suman los 916 que ya pusimos aquí sobre la mesa de debate
que se tratan en el tema federal, nos da una gran cantidad de 14,621 leyes. En eso, pues estamos incluyendo constituciones estatales, reglamentos, leyes federales, 14,261 leyes. O sea, es una cantidad impresionante que yo les decía, nadie en su sano juicio va a poder leer nunca, nadie. O sea, nadie va a querer leer para empezar 14,621 leyes. Si leer una es harto aburrida, porque sinceramente yo no me imagino a alguien, esto pasa mucho cuando uno de pronto da clases en los primeros semestres de licenciatura de Derecho, y de pronto uno le pregunta a los muchachos que por qué estudian leyes, ¿no? Y no falta el que por ahí escuchó algo, ¿no? Y que llega y te dice, no, porque yo soy un justiciero y voy a hacer justicia y por eso quiero ser abogado. Y tú te imaginas ese cuate como a los 15 años leyendo su código mercantil, ¿no? O sea, tú dices, pues, pobre muchacho, ¿no? O sea, hay que llevarlo al psicólogo. Nadie en su sano juicio hace eso, menos una edad tan joven. Entonces, cuando te dicen eso, realmente tú te quedas sacado de onda y pues nada más les das un abrazo y le dices, bueno, chido, ¿no? Sigue por ese camino de Superman de la ley, ¿no? Pero bueno, vean ustedes aquí hay una gráfica bastante sencilla, porque les decía, no me dio mucho tiempo de ordenarla de una manera más bonita, pero bueno, quiero nada más ejemplificarlo. Vean, pueden ustedes ver que hay tres colores, aquí van ustedes a ver que hay una tabla donde se establece la cantidad de leyes que se hacen por estado. Y van ustedes a ver que los colores sombreados en azul o en celeste son lo que se podría considerar un nivel bajo. Nivel bajo porque estoy diciendo que no pasan de 300 ordenamientos, lo cual es muchísimo, pero en comparación con los demás estados, pues esto es un nivel bajo. Luego vamos a ver los colores amarillos, que son estados en los que el nivel es medio, de 300 a 600 leyes aproximadamente. Pero los que sí no tienen perdón de Dios, de verdad, son los que están en color verde. Esos son estados que pasan de 600 ordenamientos en adelante. Vean ustedes lo escandaloso. Vamos a empezar, por ejemplo, con la Ciudad de México. Aquí lo pueden ver ustedes señalado en verde. El gran total de la Ciudad de México son 762 leyes. 762 leyes, Dios mío, de verdad. Es que en la Ciudad de México hay reglamento hasta para respirar, o sea, hay reglamento para todo, no es mentira. Los que han vivido en la Ciudad de México saben que hay reglamento para usar el metro, para usar el parque, para, para todo, pues, ¿no? Y vean ustedes que otro estado, por ejemplo, un estado que es muy conservador, Guanajuato, tiene 875 ordenamientos. Ahora, el Estado de México, 1,249 leyes. Y vean ustedes quién gana el premio, el Estado de Morelos, 1,339 leyes. Quiero decirles que Morelos se convierte con esto en la entidad federativa, en la estructura política a nivel hemisferio, a nivel continente, con más leyes proclamadas. Es decir, no van ustedes a encontrar a ninguna otra parte de este continente donde se hagan tantas leyes como en el estado de Morelos. Ahora, ustedes cuando ven esta cantidad de leyes, ustedes dirían, pues bueno, a mayor cantidad de leyes, pues significa que hay mayor respeto por el Estado de Derecho, lo cual no es cierto. Si ustedes van a Morelos, de verdad, digo, van a darse cuenta que tampoco es Finlandia, ¿no? Si ustedes van al Estado de México, se van a dar cuenta que no necesariamente esas leyes se vienen a manifestar en la vida de los gobernados. Y esto es un problema porque respecto a la efectividad que tienen las normas jurídicas en la Constitución. Y decía él que, voy a dejar de compartir porque ya era lo que quería que ustedes vieran un poquito, digamos, como para empezar a meternos al tema al que los quiero llevar. Y bueno, lo que decía Bobbio es que pareciera ser que las constituciones latinoamericanas, que son constituciones en vías de desarrollo, han asegurado una gran cantidad de derechos fundamentales, derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la alimentación, ahora en México hasta el Internet, aunque el 40% del país solamente lo tiene, y lamentablemente no son derechos que se pueden vivir en la vida de las personas. Y si ustedes, por ejemplo, ponen el contrapeso con lo que pasa en constituciones, por ejemplo, como la Constitución de Dinamarca,
donde no están aseguradas los derechos de vivienda, de salud, de educación, pero sin embargo, cuando tú visitas esos países te das cuenta que no hay gente viviendo en la calle, que no hay gente que está muriendo de hambre. Entonces, parece ser que con esto nos damos una idea de que la solución no está precisamente en crear leyes a lo loco, es decir, en crear 12,000 leyes que nadie nunca va a leer. Ahora, el problema, yo quiero decirles una cosa acá que a mí me parece es una hipótesis, una conclusión muy personal. El problema no es la ley en sí misma. El problema es que el ciudadano no abraza la ley. Es decir, no hay una percepción del común denominador de las personas de este país que digan, en principio, que conocen la Constitución. Con que conociéramos la Constitución, con eso ya estaríamos del otro lado. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, dar clases a estudiantes de doctorado en Derecho, que no saben cuántas constituciones ha tenido el país. Y eso, ustedes dirán, es un dato irrelevante, estoy de acuerdo. Pero ser doctor en Derecho y no saber cuántas constituciones ha tenido este país es algo muy grave. Y no saben qué contiene la Constitución. Ahora, piensen ustedes qué se puede esperar de una persona cuando tú vas al mercado y le preguntas, oye, ¿tú sabes cuáles son tus derechos humanos? Y híjole, pues yo creo que si no nos dan una mentada de madre, no, nos fue bien, ¿no? Pero bueno, eh, hay un libro muy interesante a los que les gusta el tema penal, que sé que deben de haber muchos por acá. Hay un libro de Damás Kamirjan, que es un jurista croata de la Universidad de Yale. El libro se llama Las caras de la justicia. Y es un libro muy interesante porque lo que propone Damás Kamirjan es que cuando se da la cultura de la modificación del sistema penal en los países latinoamericanos, comenzando por Chile, Costa Rica y que luego llegó a México, pues la gente se dio cuenta de que a pesar de cambiar el sistema normativo, el sistema procesal en materia penal, con miras a hacerle un sistema democrático, pues muchas viejas prácticas seguían ahí, ¿no? O sea, esto es muy lamentable porque a mí me da pena como abogado decirlo, como fiel creyente de la ley y de la Constitución, que aunque los principios fundamentales estén estatuidos en la Constitución, pues parece ser que no ha habido mucho cambio. Entonces, la conclusión que hace Damas Kamirjan es que no es la solución al problema la reforma en sí misma, sino es un cambio cultural en el destinatario de la ley. Y eso me va a llevar ya a empezar a platicar, ahora sí, ya me eché como media hora hablando de la introducción, pero bueno, voy a tratar de no ser muy difuso, yo soy muy disperso, lo siento, pero voy a tratar de ir poniendo ya las ideas hacia donde los quiero llevar. Eh, claro, el tema del que yo quiero hablar es precisamente del por qué obedecemos la ley. Es decir, ¿qué nos motiva a obedecer la ley? ¿Qué nos hace sentir que debemos de creer en la ley de manera ciega? Esto es complicado, sobre todo pensando en un país como México, en un país en el que hay muchos problemas estructurales. Si tú le preguntas a una persona de a pie por qué obedece la ley, es decir, por qué paga impuestos, lo más probable es que te diga que lo hace porque si no, pues el SAT va a estar encima de él. Eh, claro, si lo dices así, no pareciera que fuera un problema tan grave, porque tú dices, bueno, al final es un fin pragmático, obedezco la ley, pago mis impuestos porque no quiero tener una consecuencia negativa. El problema es que precisamente en esa resolución en la que tú explicas que obedeces las leyes precisamente porque tienes temor al castigo, implícitamente está el rechazo a tu sistema normativo. Ahora, los franceses y los ingleses fueron los primeros que después de los procesos tan complejos que tuvieron que vivir, eh, derrocando las monarquías, derrocando estos estados totalitarios, empezaron a poner en las constituciones, sobre todo en esto que se conoce como el constitucionalismo revolucionario de la Edad Moderna, las constituciones de finales del siglo XIX, comenzaron a poner algunos principios en estas declaratorias de derechos. Por ejemplo, la Declaratoria de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, la Declaratoria de Derechos del Pueblo de Pensilvania, o los derechos del hombre y del ciudadano francesa. Era muy interesante porque en estos primeros pliegos se empezaban a poner ciertos límites en contra de la actividad que realizaría el soberano, como una suerte de dique de contención. Sin embargo, no fue del todo acabada la idea. Es decir, en esos entonces, cuando se dejó, por ejemplo,
en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estipuladas cuáles serían los catálogos mínimos que tenía que tener una persona para disfrutar una vida en sociedad, pues todavía no se había pensado en esta idea moderna de los derechos humanos. En realidad, la idea contemporánea que tenemos sobre los derechos humanos viene después de verificados los desastres de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, esta idea de las constituciones modernas que adhieren cierta cantidad de derechos humanos en sus constituciones se da después de lo que pasa en Alemania. Claro, porque los países se dan cuenta que el puro derecho, el derecho puro y duro, es decir, lo que dice la ley es lo que es, aunque sea difícil de creer, no le daba los mejores dividendos a la vida societaria. Ahora, para poder explicar un poquito esto respecto al tema de cómo llegan los derechos humanos al torrente jurídico del sistema jurídico mexicano o de otros sistemas jurídicos latinoamericanos que tienen hoy en día como principal elemento de camino la dignidad humana, pues quisiera yo hacerlo a la luz de algunos ejemplos que nos da uno de mis maestros favoritos, que es mi maestro Alfonso Hoffman, de la Facultad de Derecho de la UNAM, que fue mi maestro de Filosofía del Derecho. Mi maestro tiene una, digamos, como una teoría muy, muy bonita que yo se la escuché en una ponencia hace poco tiempo, respecto a cómo se pueden diferenciar o cómo se pueden complementar incluso las normas jurídicas de los principios. Y esto pónganlo ahí en una partecita de su libreta, va a ser muy importante porque cuando ya estemos en la parte final de la presentación, pues les voy a explicar por qué traigo a colación esto de la diferenciación entre los principios y las normas. Yo sé que ustedes, entre los que nos están escuchando, hay mucha gente experta en el tema, pero yo quisiera, pues de algún modo, hacer la reflexión con ustedes. Es decir, vamos a ir teorizando por qué hay una diferencia entre las normas y entre los principios y por qué son importantes ambas, ¿vale? Y esto el maestro Hoffman lo hace a la luz de al menos 9 características o 9 diferencias. Las voy a platicar muy rápido y quisiera yo ir poniendo algunos ejemplos porque creo que eso puede ser mucho más rico para la conversación. Ahora, la primera característica que da de las normas es que las normas son simple y sencillamente dispositivos que se agotan en sí mismos. Es decir, la norma jurídica, una vez que se ha cumplido su imperativo, ya no tiene nada más que hacer. O sea, si la norma te dice tienes que hacer algo, tú lo haces y se acabó. Ya no hay nada más que poner. Piensen ustedes en un ejemplo. Si la norma jurídica te dice que tú tienes que ir a trabajar, basta con que tú vayas a trabajar. No importa que llegues al trabajo a calentar la silla o a dormirte o a estar en el Facebook, porque lo que dice la norma es que tú tienes que trabajar, o sea, que tú tienes que ir al trabajo. Ahora, los principios en contraposición a lo que dice la norma, los principios tienen una característica constitutiva. Es decir, los principios le dan sentido a la norma. No vas al trabajo porque tienes la obligación de ir. Vas porque sabes que es lo correcto para ganarte la vida. Es decir, los principios se van a adherir como una forma constitutiva del carácter de una persona y en eso se van a diferenciar de la norma en sí misma. Yo les quiero platicar algo que siempre platico, por ejemplo, cuando hablo de política criminal con mis alumnos y con mis alumnas, y esta es una experiencia pues muy personal, muy familiar, que de pronto si alguien ya le escuchó por ahí, pues yo pido una disculpa porque, pero bueno, me encanta platicar esto porque es un ejemplo muy padre. Fíjense que su servidor viene de una familia que pues le ha tocado pues bastante difícil para salir adelante. Sinceramente a mí me costó muchísimo poder llegar a la universidad y bueno, creo que eso explica un poco que yo le haya echado tantas ganas a la educación universitaria porque pues sabía que era un gran esfuerzo que hacía mi familia. Digamos, mi familia viene emigrando desde la costa del estado de Chiapas para llegar a la capital. Y yo recuerdo cuando estábamos hace mucho tiempo, yo tenía 8 o 9 años, eh, que mi abuelita, que era la que me cuidaba a mí, porque pues mi mamá tenía que salir a trabajar para juntar unos pesos para las tortillas y los huevitos, pues me llevaba a cuando ella tenía que salir a planchar ajeno. Y era muy padre porque una de las primeras vivencias que yo tuve respecto a la idea de la justicia fue con mi abuelita.
Porque, vean, habían días en los que no teníamos para comprar un kilo de tortillas, pero mi abuelita iba a planchar ajeno y yo de pronto veía que en las casas dejaban los dueños 15 pesos, 10 pesos y quedaban ahí. Y había tanta necesidad en casa. Sin embargo, mi abuela nunca tomó algo que no era suyo. O sea, nunca agarró esos dineros, esos 15 pesitos, 10 pesitos, que probablemente si los hubiese agarrado, los dueños pues no se hubieran enterado nunca porque eran gente de dinero y creo que pues no habría sido digamos, un daño muy grave a su patrimonio. Pero a mí la enseñanza que me dejó eso, y justo ahora cuando yo estudiaba un poco acerca de la teoría de la justicia, veía como la idea que les trato de explicar es que lo que ella obedecía no era la norma jurídica, lo que ella obedecía era el principio, porque eran principios que se le habían sido dados desde que ella estaba muy joven. Y cuando yo le pregunté en alguna ocasión por qué nunca tomó ese dinerito que podría serle útil para, pues, de algún modo, tener un poquito más de estabilidad o de estar más holgados económicamente, pues ella me decía que porque eso era contrario a lo que ella quería. Es decir, quizás ella no entendía por qué no lo hacía, porque decía, tengo necesidad. Sin embargo, sabía que hacerlo contrariaría los principios que ella tenía dentro. Vean ustedes entonces cómo pareciera ser que la norma tendría un alcance aún menor o un alcance menos drástico del que podría tener un principio. Porque la norma te diría, no lo hagas. Sin embargo, si yo lo hago y nadie se da cuenta, no pasa nada. Tú puedes cometer un delito, fugarte y no te pasa nada. Sin embargo, el principio, como se adhiere a tu personalidad, tú no lo vas a hacer nunca, porque sabes que eso no es lo correcto. Bien, otra de las diferencias. Pues las reglas jurídicas lo que hacen es utilizar la subsunción. O sea, el hipotético normativo regula una cierta conducta. Si esa conducta se encuadra a lo que dice la norma, pues entonces se cumplió el resultado o el objetivo de la norma. En el caso de los principios, no, porque con los principios hay un compromiso mucho más grande. Es decir, a la norma, como decíamos, se le va a obedecer por miedo al castigo, pero a los principios no, a los principios se les obedece por convicción, porque consideramos que es lo correcto, lo que tenemos que hacer. Ahora, a las reglas jurídicas se les obedece solamente en los términos que establecen las reglas. Es decir, las normas solamente pueden servir para tres cosas: para conceder un derecho, para obligar una situación o para permitir una acción o un dejar de hacer de algo. En el caso de los principios, no. Los principios no solamente establecen permisiones, obligaciones o restricciones. Los principios no buscan, pues, ordenar estas conductas. Lo que buscan los principios es conducir las normas hacia un estado mayor en el que todos podamos entender que lo que estamos haciendo realmente tiene una reflexión lógica del por qué lo hacemos. Bien, otra de las características, la norma jurídica. Veamos ahora que yo mencionaba acerca de para qué sirve la norma, cuáles son los resultados materiales que tiene la norma, que decíamos es simplemente para tres cosas: establecer permisos, obligar a hacer cosas o restricciones. Vean ustedes cómo, por ejemplo, cuando ya empezamos a platicar del tema de los derechos humanos, cómo los derechos humanos o los derechos fundamentales no se alinean a estas tres características. Es decir, los derechos humanos no cumplen con esta forma lógica de las normas jurídicas. Esto es muy interesante que nosotros lo tengamos en la reflexión, porque más adelante vamos a platicar un poquito acerca precisamente de cómo los derechos humanos han sido un poquito mal comprendidos respecto a su reconocimiento en la Constitución. Bien, las reglas jurídicas son determinadas, es decir, solamente importa lo que dice el texto legal, no importa nada más. De hecho, por ejemplo, en materia penal, ustedes sabrán este sabio adagio de que lo que no está en la norma no existe, ¿no? Y ni siquiera hay margen a la interpretación o a la analogía. En el caso de los principios, no, porque los principios son mucho más complejos. Es decir,
los principios no van a ser nada más lo que dice el texto legal. Es decir, no podríamos poner un principio en una constitución, en una norma, y decir, estos principios se hacen así y allá, y ahí muere. Los principios tienen que ser mucho más amplios, y en ese sentido, tienen que ser sujetos a un proceso evolutivo. Ahora un poco más adelante también lo vamos a plantear. Bien, las normas utilizan una estructura clásica que en lógica podríamos decir que se basan en un silogismo. Hay un sujeto, hay una acción que no debe de hacer o que debe de hacer, y en caso de incumplimiento a estas dos situaciones, pues hay un castigo y ya. Y los principios en realidad no tienen esa estructura. Esa es otra de las diferencias. Ahora, vean ustedes, con esto quiero terminar estas características para no ahondar mucho en estas diferenciaciones, pero creo que con lo que se ha dicho, pues ya es suficiente para poder ir midiendo el agua de cómo hay una diferencia toral entre esta cosmovisión de las normas y de los principios. Ahora, los principios, vean ustedes, los principios, a diferencia de la norma, no se pueden determinar en abstracto. ¿Qué quiere decir que las normas se determinen en abstracto? Por ejemplo, la norma dice que se castigará con X años de prisión a quien cometa el delito de homicidio, o al que cometa el delito de robo, de abigeato y el que ustedes gusten mal. No significa que nosotros hayamos cometido esas conductas delictivas. Significa que en abstracto la norma está previendo una situación futura impredecible que puede o no puede darse. Y en el caso de los principios no. Es decir, los principios se adhieren dependiendo de una circunstancia. Es decir, hay que vivir una circunstancia para que esos principios sean parte del ethos de una persona. Y en mi caso, yo les decía, pues, una de las vivencias que yo tuve es esa experiencia con mi abuelita. Ahora, les quiero contar un chisme muy personal, que ya lo decía la maestra Alma, ahora que empezaba en la presentación, en esta amable presentación que hizo de mi persona. Yo estoy actualmente haciendo algo que de verdad me está haciendo muy feliz, que es darle clases a niños, bueno, niños, adolescentes y ya un poquito mayorcitos, entre 9 a 18 años de edad. Fíjese que me surgió así como una especie de reto personal y dije, pues quiero llegar a la población más joven y quiero ver si desde esa base podemos influir y podemos crear ciudadanía en gente que está comenzando a ver cómo es la vida, ¿no? Y vean, tuve una experiencia maravillosa, ahora se las quiero comentar, pero prometan que eso no se lo van a contar a mis biógrafos, porque no quisiera que se supiera más de acá, lo digo con ustedes en confianza. Miren, tuvimos la segunda clase de nuestro cursito, perdón, me equivoco, la tercera clase. En la tercera clase, obviamente yo iba a hablar de mi pensador favorito, que es Sócrates, platiqué de la vida de Sócrates, y pues los chavos estaban súper emocionados, ¿no? Estaban bien contentos y aplaudían y decían, ah, qué padre, qué bonita historia, ¿no? Y de pronto nos decían, pero ¿por qué tuvo que morir Sócrates si era un tipo bueno y por qué lo tuvieron que matar? Bueno, son de ese tipo de cosas que quizás son difíciles de comprender a una edad tan joven. Pero en la siguiente clase, el siguiente domingo, porque damos las clases los días domingos a las 6 de la tarde, yo estaba hablando, íbamos a hablar precisamente, fue creo, hablamos de la historia de San Valentín, ahora que se dio el Día del Amor y la Amistad, otra historia muy interesante y medio sangrienta, pero bueno, antes de empezar la clase, resulta que un chico, un niño de 11 años, si no me equivoco, 11 o 10 años, me dice, maestro, le quiero comentar una cosa. Y yo pensé que era, porque comenzamos con un juego, ¿no? Para no dormir a los chicos que siempre necesitan un poquito más de actividades interactivas. Pensé que quería algo respecto al juego, que no había entendido, ¿no? Y me dice, no, fíjese, maestro, que le quiero comentar lo siguiente. La semana pasada íbamos con mi mamá y de pronto mi mamá tenía mucha prisa de llegar al trabajo de mi papá. Y en esas prisas se pasó un alto, se pasó un semáforo rojo. Y se acercó un policía muy enojado y empezó a gritar con mi mamá. Y yo vi cómo mi mamá sacó un billetito de su cartera y se lo puso al policía. Cuando me dijo eso, yo sentía muchísima pena porque dije yo, híjole, ya van a estar evidenciando aquí a las mamás de los muchachos, me van a colgar al rato, ¿no? Pero lo que me llamó muchísimo la atención es que el chico no le dijo nada en ese momento y dice que cuando llegaron a su casa, el muchacho le empezó a explicar la vida de Sócrates a su mamá y le dijo, ¿qué habría hecho Sócrates si hubiera estado en una situación similar?
no habría dado ese dinero. Y la mamá le dijo, ¿quién diablos es Sócrates, no? ¿De qué me hablas? Y el chico le empezó a explicar que Sócrates había sido una persona que había muerto por defender sus ideales y sus principios. Ahora, les comento esto, digo, no por ventilar a nadie, aquí estamos omitiendo todos los nombres por políticas de privacidad, pero de verdad, cuando a mí me comentó esto este chico, yo no sabía qué sentir. Era una situación de sentimientos encontrados, porque por un lado, me sentía muy apenado por lo que el chico había vivido y por la situación que había vivido la mamá también, porque no sabemos en qué carreras andaba la pobre mamá y tampoco somos nadie nosotros para juzgar, ¿no? Pero por otro lado me sentí, no sé cómo decirlo, de esas sensaciones que la vida te regala en momentos en que tú puedes decir, realmente pude influir en que al menos una persona sepa que en situaciones complicadas tiene que elegir siempre lo correcto. Ahora, esto que él vivió no es la obediencia irrestricta a una norma, es la obediencia a un principio que quedó instalado en su personalidad y que el día de mañana ese joven que va a llegar a ser diputado, gobernador o presidente de la República, va a saber que hay límites, que no te pone precisamente el derecho, pero que sí te lo pone los valores que tú tienes. Vean ustedes entonces cómo es interesante esta idea de diferenciar los principios de las normas. Lo que pasó es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando este sistema del derecho positivo puro y duro comienza a cuestionarse, comienza a pensarse qué fue lo que se había hecho mal, porque al final del día, si ustedes revisan la historia, lo que hacían los nazis no era más que cumplir lo que decía la ley. Es decir, la Constitución de Weimar de 1919 permitía esa serie de abusos a la dignidad de las personas. Entonces, legalmente no había, es decir, no se traspasaron los límites que el derecho ponía. Entonces, cuando se piensa en eso, hay juristas como Gustav Radbruch, que regresan a Alemania, y comienzan a decir, lo que necesitamos hacer es poner en el torrente jurídico algo más que normas. Porque ya vimos que solamente las normas no van a solucionar el problema social. Es decir, las normas per se no son capaces de generar la convivencia que deseamos generar. Y fue ahí cuando precisamente, vean ustedes, se comienza a plantear el concepto de los derechos humanos. Pero se empieza a platicar, se empieza a proponer, no, porque fíjense, hay una idea quizás un poco mal entendida de muchos juristas que creen que los derechos humanos son un triunfo del justnaturalismo. Dicen, el derecho natural es el reflejo de los derechos humanos en las constituciones modernas. En realidad, el derecho natural fue lo que le permitió a los alemanes establecer ese régimen de terror, porque amparados en características de derecho natural, es decir, creyendo que ellos eran los legítimos herederos de la voluntad de Dios para subyugar a todo el pueblo y a todos los que no fueran similares a ellos, aprovecharon esa posibilidad para crear un derecho que vulnerase la dignidad humana. Entonces, lo que hacen los alemanes es comenzar a proponer algunas características que pudieran acompañar el desempeño de la ley. Es decir, ya no se podría pensar que solamente la ley era lo único que podría darle salida a los problemas que estaba viviendo la sociedad. Ahora, había un problema muy importante y ese es un problema que seguimos teniendo en la actualidad. El problema es que para que estos derechos pudieran tener realmente ¿cómo decirlo? Pudieran ser realmente vividos, pudieran ser defendidos por todos aquellos a quienes iban destinados. Recordemos un poquito la premisa con la que empezamos la plática. Eh, de un total de 14,000 leyes que nadie va a leer en su vida, ¿cómo la hacían ellos para que estos derechos pudieran ser entendidos y que para que estos derechos pudieran ser abrazados con todo el fervor, como lo hacían los griegos en la antigüedad? Bueno, estos derechos tenían que ser pertinentes, es decir, tenían que ser derechos que hicieran que el común denominador de las personas se identificase con ellos. A ver, yo por ejemplo, les platico mucho a mis alumnos de derechos humanos que
ustedes pueden tener, por ejemplo, el derecho para poder ir a la luna. O sea, ese es un derecho que ustedes pueden tener. Pero, ¿por qué no podría ser un derecho humano? Porque no sería un derecho pertinente. Es decir, yo no sé si tú vas y le dices a un inmigrante que tiene el derecho de ir a la luna y aparte tiene el derecho a la alimentación, pero puede tener el derecho de ir a la luna y como tiene ese derecho, pues no le damos alimentación. Sería ridículo para él. Los derechos humanos, entonces, desde esta perspectiva, tendrían que ser derechos pertinentes que lograran una identificación del común denominador. Es decir, que cualquier persona medianamente instruida pudiera entender que esos derechos tenían que ser defendidos. A ver, les pongo un ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, cuando se instituyó la primera confederación de estados, que fue en el siglo III antes de Cristo, en la Liga de Delos, por qué los griegos daban la vida para defender la patria? Era porque existía un sentimiento de que la norma realmente era algo que valía la pena. Si ustedes, por ejemplo, vieron esa película pues, tan aclamada por la crítica de, de la saga de Zack Snyder, los 300, por ejemplo, cuando los 300 van a pelear, los 300 guerreros que iban comandados por el rey Leónidas, y dicen que no había nada más bello que morir por la madre Grecia, no es que precisamente ellos quisieran morir, porque eso es algo como que se ha entendido mal, que la gente dice es que los espartanos eran unos salvajes y nada más querían morir. No, lo que pasa es que había un entendimiento de sujeción a la ley, que si incluso era necesario dar la vida por ella, no había el más mínimo reparo en morir por la ley. Eso fue lo que hizo que Sócrates diera la vida por la ley. Es lo que hacía que cualquier pueblo griego diera la vida por la ley. Pero una ley que no se entienda y que no sea pertinente para el pueblo, jamás va a poder crear esa misma situación. Y ahora les pongo un ejemplo. Si hubiera un problema bélico en el país y hubiera la necesidad de que todos los ciudadanos mexicanos tomaran las armas, ¿ustedes creen que la gente lo haría? O sea, ¿nos sentiríamos identificados de decir voy a morir por mi pueblo y por sus leyes? Pues no, la verdad es que está muy complicado. O sea, pues yo les decía, no sé si realmente esta idea de la teoría política ha avanzado o si por el contrario, pues nos hemos regresado milenios atrás y no necesariamente el problema está en las personas, sino el problema está en quienes están haciendo las leyes y cómo estamos haciendo las leyes. Porque precisamente lo que se buscaba, y esto es a donde me quiero dirigir, con esta idea de poner a los derechos humanos en el torrente jurídico, era generar estos principios que habíamos venido platicando, ponerlos en el sistema legal para efectos de que cualquier persona que llegara al poder, cualquier legislador que tomara, digamos, posesión de un puesto en el que pudiera generar normas, tuviera un dique de contención. Y ese dique de contención sería la dignidad humana. Entonces, estos derechos tenían que constitucionalizarse para que en el sistema jurídico existieran principios. Ahora, yo les decía una cosa, estos principios, estos derechos, tienen que ser pertinentes para que las personas puedan decir, yo conozco mis derechos, yo conozco mi ley y yo voy a protegerla para poder crear esas sociedades bien organizadas de las que hablaba John Rawls, pues necesariamente el legislador tendría que hacer un estudio, no de gabinete, es decir, no desde el escritorio, de cuáles son los derechos que cree que son prudentes para la sociedad mexicana. Es decir, no podemos escribir del zapatismo en un escritorio en la delegación Coyoacán. No podemos hablar de un fenómeno que necesita la vivencia personal de las personas. Entonces, el tema aquí sería que para poder crear buenas leyes, tendríamos que conocer qué es lo que realmente necesita este país. Y eso, por ejemplo, vean ustedes ahora con el tema del Internet, que es un tema muy interesante. Quizás si nosotros hubiéramos planteado la idea de un derecho humano al Internet hace 30 años, hace 40 años, pues hubiera sido algo visible, ¿no? Hasta quizás hace unos 10 años todavía la idea del Internet podría seguir pensándose como algo que no fuera tan necesario. Recordemos que los derechos humanos tienen una base principal o tienen un sustrato que es el que si se lo quitas a una persona, esta persona no tiene dignidad. Entonces, pensando en el Internet, ahora con lo que ha pasado con el tema de la pandemia generada por este terrible COVID-19, pues si no hubiera Internet, no podríamos desarrollar funciones mínimas como es la educación.
Sin embargo, vean cómo un derecho que puede ser tan elemental llega incluso a parecer, por otro lado, discriminatorio, porque hay comunidades en este bello estado de Chiapas en los que lamentablemente no hay ni siquiera luz eléctrica, no hay acceso a una computadora, a una tablet, a un teléfono celular. Entonces, no puede haber este sentimiento que yo les comentaba de defensa del sistema normativo si no existe un entendimiento de quien va dirigido. Y eso lo ponemos con el ejemplo del Internet. Eh, pues yo más bien quisiera preguntar, yo dejaría quizás hasta aquí un poquito la reflexión inicial, invitando a, pues no sé, a las preguntas, a, pues quizás a algún comentario que los participantes pudieran hacer. Vi que ya me hice una hora aquí hablando, y tampoco quisiera abusar del tiempo que se me concede, quiero ser respetuoso de los tiempos. Entonces, pues yo pues, me sentiría muy contento si pudiéramos establecer, digamos, un diálogo. Si hay alguien que pues, pudiera tener alguna pregunta de lo que se ha platicado, o pues si quieren ustedes que yo plantee o profundice pues, algún tema en lo particular con más amplitud. Yo los escucharía. No sé, Alma, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Tú me puedes decir? Respecto del tiempo, tú mandas, ¿no? Tú mandas y los asistentes, no hay problema de ello. Y pues si en este momento alguien quisiera abrir su micrófono para hacer un planteamiento directo al maestro o escribir también el comentario, estoy pendiente en Facebook Live y también si gustan hacerlo en Zoom. No sé si alguien quiera levantar la mano y le abrimos el micrófono. Sí, buenas tardes, doctor. Mi pregunta sería, si los derechos humanos no cumplen con las normas que usted menciona, ¿por qué son tan tomados en cuenta en nuestros asuntos procesales adversariales? Fíjate, Irene, que esa es una pregunta muy interesante. Eh, no sé si pueda yo tener las palabras idóneas para poder explicarlo. Y tiene que ver un poquito con lo que veníamos platicando. El tema es que los derechos humanos, decíamos, sí, claro, hay un momento en la transición que tienen estos derechos en los que el triunfo, digamos, de toda esta elegía por los derechos humanos, es cuando los derechos humanos se fundamentalizan, es decir, cuando pasan a ser considerados parte del sistema normativo. Sin embargo, el tema es que cuando ya están en el sistema normativo, como ya tienen una característica de entrada y de salida, ya están delimitados, hacemos que estos derechos humanos o estos principios que queremos instituir en el sistema sean cada vez más acortados, sean cada vez más reducidos. Porque lo que está en la Constitución o lo que está en la norma, recordemos que es una de las características de la regla jurídica, son determinadas y no puede hacerse nada más que lo que está en la norma. Entonces, en el momento en que las circunstancias cambian, piensen ustedes, por ejemplo, este tema del Internet, que ahora es un tema fundamental, pero el día de mañana el Internet puede ser cosa del pasado y puede ser que necesitemos otra forma de comunicación. Como el derecho al acceso al Internet ya está constitucionalizado, tú ya no podrías, mediante un ejercicio progresivo, a menos que fuese por medio de un proceso de modificación de la norma. Ahora, ¿por qué son importantes? Precisamente son muy importantes porque lo que va a ser el principio, visto ahora como derecho humano, como derecho fundamental, es instituir la vida política que tiene el Estado, es decir, hacia dónde van dirigidos. Pensemos que los derechos humanos son como una carta de trampa que los ciudadanos ponemos para que el Estado no abuse en sus actividades. Lo que decía mi maestro Hoffman, que también esto creo que vale mucho la pena comentarlo, es que, vean, podemos entender, digamos, la actividad legislativa desde dos vertientes, y esto lo dice Luigi Ferrajoli. Desde arriba hacia abajo son las normas que da el soberano para los gobernados, pero de abajo hacia arriba son los derechos humanos que la colectividad le exige al Estado que se pongan en las constituciones. Es decir, de arriba hacia abajo hay una intención del soberano de imponer la norma. Esto es lo que conocemos como legalidad, no hay otra. Y de abajo hacia arriba, es decir, de forma descendente a ascendente, es la respuesta que tienen los gobernados, los ciudadanos, y esta súplica de incrementar la cantidad de derechos humanos en los ordenamientos para que estos funcionen precisamente como los que van
a guiar la actitud que va a tomar la norma jurídica. Es el espíritu precisamente que va a tomar el sistema jurídico y es lo que le da vitalidad a un sistema de normas. Es decir, si no existieran estos principios, estos valores que se han positivizado en derechos fundamentales, el sistema jurídico estaría vacío, porque sería una regresión a lo que ya decíamos que pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde las normas precisamente decían que los líderes del Tercer Reich actuaran de la manera en que actuaron. Lo que harían entonces los derechos humanos es decir, no, puedes modificar el sistema jurídico como quieras, pero como la norma dice que el principal eje de transversalidad sobre el que hay que guiar la actitud del Estado es la dignidad humana, lo que sea que tú pongas en la norma no puede ir en contra de la dignidad humana. Entonces, de ahí es que sean tan importantes los derechos humanos en el sentido de que van a dotar de vida y de validez al sistema normativo. No sé si con eso puedo, pues, un poquito explicar, Irene. Me agradó Sí, mucho. sí, gracias, doctor. Es muy interesante. No sé si alguien más quiera preguntar, ¿verdad? Pero yo sí tengo otra pregunta, doc. No sé si la puedo hacer de una vez. Yo creo que sí, mientras los demás animan. Ok, ok. Doc, si las reglas jurídicas son determinadas, entonces no me queda claro. Sí, sabemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de derechos humanos y de garantías, ¿verdad? Pero si las reglas jurídicas están plasmadas en códigos de ley, ¿por qué un derecho humano viene a interrumpir un juicio? Pero, a ver, yo pregunté una cosa, ¿cómo un derecho humano interrumpe un juicio? Para más o Sí. menos. Por ejemplo, yo estoy escuchando que tú estás en Chiapas, ¿no? Yo sé de algunos asuntos penales, soy penalista, en los cuales están sentenciados, por ejemplo, el caso de los 4 feminicidas del estado de Chiapas, ¿no? Pero son juzgados, son sentenciados, ya tienen una sentencia definida. Sin embargo, hacen apelación a los derechos humanos y a los 6, 7 años de ya tener una sentencia, entran los derechos humanos y quedan libres. Entonces, si nosotros tenemos reglas jurídicas, ¿por qué después de ya una actuación dentro del proceso penal viene un derecho humano y deja suelto al criminal? Bueno, pues es una pregunta muy complicada y creo que más bien quien sabría un poco más de estos temas es Alma, que es experta en temas penales, pero mire, cuando yo escucho, por ejemplo, esto, la verdad es que a mí me da mucha tristeza. No me da tristeza en el sentido de decir, bueno, alguien obtuvo su libertad. Quizás hayan méritos para poder obtener la libertad o reducir una condena. Lo que a mí me da tristeza es que la gente piensa que los derechos humanos sirven solamente para liberar a los criminales de la cárcel. Eso es una percepción muy grave, es una percepción muy triste y lamentablemente tiene que ver con precisamente la forma en la que hemos entendido los derechos humanos en México. Me parece que los derechos humanos no tienen esa intención. Los derechos humanos tienen la finalidad de guiar, como decía yo, el sistema normativo y toda la actividad del Estado a que se respete la dignidad mínima de una persona. No importa si esta persona es el imputado o es la víctima. Entonces, asegurar garantías mínimas de defensa, tanto de la víctima como del imputado, pues no tendría que ser motivo para poder determinar que eso injustamente saca a alguien de la cárcel. Si eso es lo que está pasando en este país, pues entonces hay un abuso o una mala interpretación de la lógica de los derechos humanos, porque esa lógica no determina que hay que dejar libres a los que son responsables de un delito. O sea, esa es una idea mal entendida y quizás es una percepción de la que se han aprovechado los operadores jurídicos para poner en libertad a gente que no lo merecía. Digo, eso no es algo que me conste, pero bueno, es algo que puede pasar. Y yo le decía hace rato que tenía que ver con este tránsito cultural al que teníamos que avanzar, en el sentido de que aunque podamos haber modificado el sistema de justicia o podamos haber modificado estas 14,000 normas que tenemos, si no hacemos este cambio de cultura, pues precisamente vamos a seguir utilizando la ley o el derecho en el sentido de pues generar aquí esta posibilidad de tener algún tipo de beneficios que no deberían de ser conforme a la ley. Yo no estoy de acuerdo con eso lo puedo decir con todas las letras. Gracias, doctor. La verdad que buena participación la tuya, en serio. Gracias.
Bueno, hacemos un poquito de esfuerzo. Yo sé que no, puede ser que no resuelva todas las dudas, pero me encanta que generen este tipo de preguntas porque estamos problematizando más el tema que yo quería que ustedes pudieran pues, de algún modo entender. Voy aquí, es que Gracias. me pide la maestra Alma que yo la haga anfitriona, pero les decía que yo soy malísimo con la tecnología. Déjenme ver si puedo hacer esto. A ver, ¿cómo es que se hace? Es que no me da completa mi pantalla. Perdónenme, disculpen con esto de las tiendas electrónicas. Perdón, Alma, ¿otra vez me dices cómo te hago anfitrión? Sí, en participantes buscas mi nombre y a la derecha está la flechita que dice Ah, más, ya, más, por perdóname. favor. Aquí está hacer hospedador. Ahí está. Disculpen Ya que no te, ya no te salgas de hospedadora porque ya es la última vez que te vuelvo a dar el cetro de mando. No, no te creas. regrésame el poder, por favor. Regreso el poder un Oye, ratito. aprovechando esto, yo tengo una pregunta para ti, José. Ujú. Eh, Me llamaba también como apasionada de los temas de investigación. Me llamaba mucho la atención cuando nos presentas este comparativo en los estados y esa impactante numerología entre sus leyes y reglamentos, ¿no? Y la semaforización que tú hiciste. Pero me quedé ahí con una duda que es, más allá de presentar primeramente el dato duro, ¿no? Y decir Quintana Roo tantos, Baja California tantos, Ciudad de México tantos, no sé si dentro de tu investigación o de algún colega tuyo se haya ya correlacionado y podrías responder, por ejemplo, si tenemos claro que a mayor número de leyes y reglamentos, ¿qué? Y a menor número de leyes y reglamentos, ¿qué? Es decir, ¿cómo medimos la efectividad en esta concatenación de tanto instrumento, ¿no? O extrema regulación en los estados. Claro, bueno, eso es un tema muy complicado. Mira, yo lo que te podría decir y los podría compartir con mucho cariño es que, bueno, para empezar, la investigación está todavía en borrador, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi tesis de doctorado, yo en un capítulo le destino el estudio a pues, algo que en técnicas de investigación solemos hacer, que es problematizar un fenómeno y verlo desde la perspectiva comparada. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que no en México, pero en otros países pues un poquito más desarrollados en temas de quizás no de Estado de Derecho, pero sí de democracia y de derechos sociales, pareciera ser que la lógica es que entre menor cantidad de normas existe mayor aseguramiento de derechos. Y te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Yo decía que este estudio que hace Norberto Bobbio respecto a las constituciones modernas, decía él que las constituciones latinas han asegurado una cantidad excesiva de derechos, una cantidad exorbitante, el derecho a una vida, perdón, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, y de pronto cuando tú ves la Constitución y dices, bueno, pues la Constitución dice que yo tengo derecho a una vivienda digna y decorosa, pero pues resulta que no tengo una vivienda digna y decorosa. Es más, ni siquiera tengo vivienda. Pues ya menos pensemos en que sea digna y decorosa. Y lo que ha pasado en otros países es que precisamente no han positivizado estos derechos. Sin embargo, esto reitero yo con la idea en la que se basa esta plática, no es precisamente la cantidad de normas que hagamos, ni la dureza de las normas lo que va a llevar a un un estado de bienestar, sino es precisamente la concepción que tengamos sobre la idea de la justicia. Entonces, desde mi perspectiva, esto lo puedo decir como una perspectiva muy personal, no creo que exista una relación lógica entre mayor cantidad de normas a mayor respeto al ordenamiento normativo. Y es que si fuera así, por ejemplo, piensen ustedes que algunos estados nacionales como Estados Unidos de Norteamérica, donde existen penas muy duras, muy rudas, por ejemplo la pena de muerte, pues uno pensaría que en ese país del norte, pues la gente no comete delitos. Pues uno de los principios o de las actividades que busca la norma penal es precisamente el efecto disuasorio, ¿no? Si yo veo que a mi compadre lo están matando porque se robó una gallina, pues yo no voy a robar una gallina. Pero no, o sea, la gente sigue robando gallinas, ¿no? Entonces, no parece ser que la solución esté en la producción normativa y mucho menos en la producción que nosotros tenemos. Ahora, estoy dando una materia, fíjense ustedes, en licenciatura, que es lexicología jurídica. Y bueno, yo voy a decir esto, espero que los directivos de la universidad no estén por acá,
pero para mí es una de esas materias que ya ni siquiera deberían de estar en los planes de estudio, porque, vean, le hemos enseñado a la gente que cuando estudia derecho tiene que hacerlo con ciertos cánones. Y eso ha impedido que la gente entienda la norma. Es decir, cuando una persona lee la norma, pues tiene que tener conocimientos previos de derecho, de lógica jurídica y de argumentación. Y si no los tiene, la norma no va a ser entendible. Entonces, el problema con el derecho es que hemos tratado de que sea lo menos comprensible posible. Y esto precisamente genera que las personas a quienes se destina esa norma, pues la desconozcan y que digan, pues lo que sea que dice la norma, pues yo no lo quiero cumplir. Yo preguntaría una cosa, y esto lo hago, digamos, yo sé que muchos de ustedes lo sabrán, pero, por ejemplo, yo me pongo en un estado en el que no soy experto, pero vean ustedes, por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos acá conocemos el reglamento de tránsito? Que, digamos, es algo básico de vida, de sobrevivencia, ¿no? Desde que te subes a un carro, ya es un riesgo, ¿no? Ya hay una moneda al aire. Entonces, ¿cuántos conocemos cómo hay que estacionarse? ¿De qué forma? ¿En dónde está permitido? ¿Cuándo no está permitido? La verdad es que si hiciéramos un conteo, nos daríamos cuenta que muy poca gente conoce el reglamento de tránsito y que es una ley elemental para sobrevivir, para la vida societaria. Ahora piensen ustedes en estas 20,000 normas que hay en cada estado. Entonces, yo creo que el problema es que no necesariamente la excesiva producción normativa va a generar obediencia irrestricta a la norma, sino lo que tendríamos que hacer es imbuir en esas normas precisamente esta idea de el amor por la norma, el amor por la institución a la que vamos a defender. Pero precisamente yo creo que no se va a lograr siempre que veamos que la vida de quienes legislan no es la que nosotros desearíamos que fuera, ¿no? Yo ponía este antecedente del rey Minos, porque pues naturalmente es una figura mitológica, pero que se describe como el rey por excelencia y el legislador más puro que haya tenido el mundo. Eso permitía que la gente pudiera tener una fe ciega en la norma. Esto es lo que llamamos hábito de obediencia, cuando la gente obedece porque considera que realmente la norma tiene un carácter constitutivo en su ser. De hecho, en la reflexión final que les comentaba del diálogo de Minos, lo que Sócrates acaba de enseñarle a su amigo es que precisamente al obedecer la norma, nosotros nos convertíamos en mejores ciudadanos, en mejores personas. Eso, lamentablemente, en nuestros días, pues no es un concepto que sea de uso común, de uso vulgar. Obedecemos la norma simplemente porque si no lo hacemos hay un castigo y no creemos que al obedecerla seamos elevados, seamos mejores ciudadanos, mejores personas. Miren, yo soy una persona creyente, eso también lo digo y espero que no lo noten mis biógrafos. Yo soy una persona creyente de que el derecho incluso ni siquiera debería de existir. Si pensamos o si consideramos que todos somos personas cultas, reflexivas, el derecho no tendría razón de ser. O sea, si yo tengo estos principios en mi ser, en mi forma, en mi personalidad, aunque a mí no se me obligue a no tirar basura en la calle, yo no la voy a tirar. Pero no es porque la norma me lo obligue, es porque es mi principio, es mi valor. Y la verdad, lo que yo he visto es que los estados en los que ha habido una reducción de la cantidad de normas que se legislan, le han apostado más a la cultura y a la educación que al castigo. Es decir, el castigo, este castigo becariano del derecho duro y vamos a ponerlos en unas celdas 80,000 años hasta que se vuelvan polvo, ¿no? Y 20,000 penas de muerte, ya es algo que está, o sea, que hemos visto que no ha logrado su efectividad deseada. En un mundo ideal, diría Aldous Huxley, la idea sería de que las personas tuvieran que actuar por reflexión, no por imposición. Y esa es la diferencia toral entre legalidad y legitimidad. La legalidad es hacer lo que dice la norma porque la norma lo dice, pero la legitimidad es hacer lo que dice la norma aunque no hay una imposición de un castigo, sino porque hay autoridad moral para decirle a los demás que hagan las cosas. Y voy a finalizar con un ejemplo. Si yo le digo, por ejemplo, a mis hermanos, que son quienes ven en mí una figura paterna quizás, si yo les digo a ellos que ellos no deben mentir, pero si yo soy una persona que miente, va a ser muy difícil que yo los pueda convencer de que es malo mentir o que no es correcto. No, no que es malo, sino que no es lo adecuado. Entonces, si el legislador te dice que tú no robes, pero el legislador roba, pues entonces yo creo que por ahí no va a haber como que esa cohesión que necesitamos, ¿no? Pero bueno, esa es hasta ahorita mi idea. Yo espero que en cuanto la investigación se concluya, pues dar un poquito de datos más cuantitativos que quizás puedan revelar
pues algo más que simples cifras alarmantes, ¿no? Muchas gracias, José, por tu respuesta. Y es más, te quiero comprometer ahora para que cuando esa investigación termine, estés de nueva cuenta con nosotros, Yo con contándonos gusto, más acerca de ello, por favor. yo con Y gusto. súper, gracias. Fíjate que Gustavo ha levantado la mano, entonces Gustavo, puedes ya aperturar tu micrófono y hacer el planteamiento que gustes. Ok, muchas gracias, buenas noches. Una disculpa de entrada por no activar la cámara. La verdad que me dejaron aquí cuidando al perrito de la casa y es bastante hiperactivo, ¿no? Eh, Fíjate, querido José, observando, bueno, escuchando tu participación, la verdad es que se me hace una participación muy elocuente, ¿no? Y que nos sirve como un ejercicio reflexivo a todos respecto del papel que juegan los derechos humanos en esta configuración de el Estado, o sea, la participación del Estado como regulador de la sociedad, ¿no? Sin embargo, hay tres cosillas que me llamaron la atención, o sea, dos, tres frasecitas. La verdad que creo que me conoces muy bien, sabes que soy a veces exagero un poquito las cosas, pero me llamó la atención algo y con respecto a nuestro sistema democrático. Ya sabes que soy bastante argüendero en estos temas, sobre todo estamos en tiempos electoreros, ¿no? Y mencionabas algo respecto de la involución de la democracia, ¿no? Con referencia a la griega. Situación que nos permite prácticamente ver a postulaciones como las de Kiko o doña Carmencita Salinas, ¿no? En espacios de representación popular. Mira, sinceramente, yo no comparto esa perspectiva y es muy respetable, todas las perspectivas son válidas, ¿no? De hecho, de eso se tratan estos ejercicios, pero no podríamos hacer una comparativa, porque así es la referencia a la involución de la democracia moderna con la democracia griega, porque no podemos hacer una comparativa como tal, ¿no? El sistema democrático moderno realmente le pusimos el nombre de democracia, pero realmente vivimos en sistemas de gobiernos representativos, ¿no? Que absolutamente son totalmente distintos a los sistemas democráticos griegos, ¿no? De hecho, pues tienen bastantes años de no hacerse una elección mediante sorteos, ¿no? Bueno, algún partido en ejercicios de representación proporcional hace sus famosas tómbolas, ¿no? Pero eso es otra situación. Entonces, este mecanismo de elección de órganos de representación o de mando o de autoridad, pues eran bastante diferentes, ¿no? Por otro lado, y esto tiene que ver con lo referente a Kiko y a doña Carmencita, ¿no? El tema de la posibilidad que todos tenemos a participar en los asuntos públicos. Creo que enfocándose mucho al tema que mencionas y que es el tema toral de esta participación, eh, organizada por Abocacil, pues el tema de que son derechos fundamentales. A ver, no podemos perder de vista que los derechos políticos son derechos fundamentales, ¿no? Muchas veces, y yo creo que es un tema de construcción de la política, ¿no? La perspectiva ciudadana de la política. A ver, no debemos de asociar a la política como lo negativo, como lo malo. Es más, recordemos que los primeros derechos humanos que se conquistan son los derechos civiles y políticos, ¿no? La Revolución Francesa fue el parteaguas para lograr estos derechos. Pero nuestra democracia, precisamente estamos hablando de 1900, los años 1900, empieza a crearse, empieza a haber una ruptura en el modelo tradicional que eran las democracias censitarias, ¿no? En donde para poder participar tenías que cumplir una serie de requisitos, entre ellos la instrucción cívica, ¿no? Yo sé que a veces puede llegar a ser necesario, sobre todo porque nos topamos con que se realiza una función bastante importante para el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, ¿no? Como la emisión normativa, ¿no? En sus diversos ámbitos, ya sea a nivel legislativo por parte de los poderes legislativos o inclusive a nivel reglamentario por órganos ejecutivos. Sin embargo, no debemos de perder de vista que la posibilidad de que participen y que se asocien a estos órganos de representación popular, pues precisamente es porque se tratan de derechos fundamentales, pero sobre todo es que son órganos de representación ciudadana. Creo que hay un tema ahí bastante interesante y que nos podría llevar toda una tarde a hablar sobre el tema de la legitimación de las normas, ¿no? Y bastantes ríos de tinta se han escrito al respecto, pero yo creo que ese es un punto toral. No debemos de perder de vista
el papel de nuestras democracias modernas, cómo han permitido y han evolucionado, más allá de una involución, yo considero que ha habido una evolución constante, aunque yo sé que podrá ser irrisorio lo que pueda yo decir en este momento para muchos, pero inclusive la democracia mexicana es una de las más sólidas del mundo, es una de las más, no, democracia no, de las elecciones, corrijo, el sistema electoral mexicano es uno de los más sólidos del mundo, ¿no? Normativamente hablando. Sabemos desafortunadamente que existen muchos mecanismos, como pueden ser las revisiones judiciales, en donde se ha venido desacreditando algunas que otras circunstancias normativas, pero en sí, sí tenemos una buena evolución en cuanto a la calidad de nuestros órganos comiciales o de la forma en cómo integramos nuestras autoridades. Segundo punto, que te quería comentar así muy rápido, y creo que me ganaste en esta parte de tu última participación, y era lo que iba a comentar. A ver, nos mostrabas un dato duro de cerca de 14,621 normas aproximadamente que se tienen en el contexto nacional, pero esto se debe, y hay que tener mucha claridad. Yo vi que sí lo traías por ahí, pero sí sería bueno dejarlo muy claro que se debe principalmente a la configuración de nuestro Estado, ¿no? En un Estado como el nuestro, que es de tinte federalista, sobre todo de un federalismo denominado dual, ¿no? Donde es directamente la participación de la federación y las entidades federativas, lo cierto es que hay una réplica de la construcción normativa entre la distribución de competencias de la federación y los estados. Es decir, a ver, ¿cómo decirlo un poquito más claro? Yo sé que a veces me enredo, ¿no? Yo solito, me hago pelotas. No, no, está perfecto. Estoy entendiendo muy bien hacia dónde va. La misma configuración de nuestro país permite ese desarrollo normativo. A ver, yo sé que es catastrófico, ¿no? Yo te puedo hablar desde una perspectiva dentro de las disciplinas que a mí me gustan, y es el tema electoral. Antes, hablar de elecciones o tener claridad en cuáles eran las reglas de las elecciones en Chiapas, por ejemplo, pues no era nada más que abrir tus artículos 115, 116 de la Constitución, sacar tu Constitución Política Chiapaneca y abrir tu código de elecciones, ¿no? Con la reforma constitucional 2014, ¿no? Pues resulta que ahora tenemos que saber Constitución Federal, leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, ley general de partidos políticos, ley general en materia de delitos electorales, ley general en materia de medios de impugnación en materia electoral. Eso solo a nivel federal. Bueno, y aparte las famosas atribuciones especiales que tiene el INE para emitir reglamentos que inclusive están por encima de normas estatales. Eso te caería la cabeza a cualquier abogado, ¿no? Un reglamento encima de una ley es hasta a veces absurdo. Pero aparte está toda la gama normativa interna que tiene cada entidad federativa. Entonces, es un andamiaje normativo muy, muy complejo que en lugar de que una materia que fuera más ciudadana, ¿no? Y que fuera más fácil de entender, se hace más compleja y se hace totalmente inentendible, ¿no? Esa parte sí te entiendo y comprendo totalmente, que sí hay una sobreexplotación, ¿no? De la generación de normas en general, ¿no? Tanto a nivel federal como estatal. Pero gran parte de esto es debido a la configuración de nuestro Estado federal. Lo que también veo por ahí es que aglutinaste el tema de lineamientos, reglamentos y todo lo demás. A ver, en esta parte sí yo tendría algún comentario. Yo creo que no está de más, ¿no? A ver, cada norma cumple una función, ¿no? Si recordamos un poco nuestras clases de teoría general del derecho, pues sabemos que cada tipo de construcción normativa tiene una función, ¿no? Un ejemplo es que los reglamentos sirven de desarrollo a las normas que contienen un derecho en particular, ¿no? Al final de cuentas, tener lineamientos, reglamentos, normas generales, reglas, pues cumplen esa función de poder hacer efectivas las disposiciones contenidas en reglamentos, en leyes, perdón, o bien poder materializar esos contenidos normativos, porque muchas veces nuestras leyes, derivadas de esa característica de abstracción, pues no hacen posible tener mucha claridad en cómo materializarlos. Y ese es el papel que tienen los reglamentos. Bueno, y precisamente a través de estos, ¿qué pasa si no tuviéramos estos últimos tipos de normas? Lo que ocurriría sería que las autoridades encargadas de materializar ese contenido normativo que está en ley, implicaría que tuvieran más facultades discrecionales, ¿no? Y creo que ha habido un tema en México
muy discutido en torno a qué tanta discrecionalidad debe de tener la autoridad administrativa, ¿no? Por eso es que existe inclusive este principio tan famoso en materia que está a nivel constitucional, de hecho, y es muy aplicado en tema de administraciones públicas, que es el principio de legalidad, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con particulares, que lo que no está prohibido está permitido, a las autoridades administrativas opera totalmente al revés, ¿no? Lo que no está explícitamente previsto en la norma, no lo pueden hacer, porque eso es una garantía que tenemos los ciudadanos de que el día de mañana no lleguen a tocarnos la puerta y hacernos un cateo sin una orden de aprehensión. Perdón, no soy penalista, es un ejemplo, tal vez me estoy saliendo de contexto, pero te da esa garantía de que no van a cometer actos arbitrarios en contra de ti. Tal vez por eso ese tema de la extralimitación de la creación normativa. De hecho, hace muchos años creo que una vez lo platicábamos contigo, ¿no? El tema de que, pues sí, en Ciudad de México veías leyes y hasta lo anunciaban en un espectacular, ¿no? Como un logro de gobierno. Emitimos más de 1000 leyes en este ejercicio legislativo, ¿no? Y realmente es algo atroz. Desafortunadamente, y esa parte es la que digo que me ganaste en el comentario previo, y qué bueno, porque la verdad que lo explicaste muy, muy bien, y hasta la verdad que creo que está de más comentarlo, es el tema cultural, ¿no? Creo que el principal problema de nuestro país es un aspecto cultural. Nosotros estamos acostumbrados a la cultura de la gandalle, a la cultura de pasarnos normas, reglamentos, lo que sea, ¿no? No lo saltamos, no nos interesa. Desafortunadamente es un aspecto cultural y hasta que no logremos romper esa barrera, no vamos a tener esa sencillez en la construcción de nuestras normas. Y por último, ya para terminar, muy rápido, qué bueno que refieres ese tema de la famosa lexicología jurídica. La verdad es de que todos nos crecimos con el abogañol, ¿no? En nuestras carreras y resulta aparatoso y bastante engorroso. Y es una barrera que desafortunadamente también impide a la ciudadanía a entender el contenido de la norma, ¿no? Creo que también es un tema cultural, pero ahora desde el aspecto educativo de los abogados o de generaciones futuras de abogados. Pero bueno, no los quiero aburrir más, ¿no? Me estoy enredando yo solito, así que muchas gracias. Muy padre, la verdad, muy buena presentación y gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Gustavo. Pues realmente no sé qué decir porque me has dejado como cuando Sócrates dejaba a sus alumnos perplejos con tanto pues, conocimiento que tú tienes mucho más que yo y quizás muchos de los que estamos aquí presentes en materia tanto electoral como en conformación democrática del país. Yo te diría una cosa, sí, ahorita damos la palabra, voy a hacer nada más un comentario rapidísimo porque también ya estamos, yo creo, sobre la hora. Pero yo diría una cosa, el tema es que quizás la percepción sobre la que yo baso la explicación que intenté dar, pues es una idea de lo que los griegos llamaban la aristocracia. Fíjense que el tema es que, por ejemplo, los alumnos de Sócrates odiaban la democracia. Lo odiaban porque precisamente la democracia era la que le había quitado la vida al maestro Sócrates. Y Sócrates había sido el hombre más puro y más virtuoso que había caminado sobre la tierra. Entonces, ¿cómo podrían ellos defender una democracia si era la que había matado a Sócrates? Ellos creían en una aristocracia y creían que solamente los más preparados y los más virtuosos podrían encargarse de los asuntos públicos. Yo quizás, y lo voy a decir aquí con riesgo a que el vituperio público se apodere de mí, yo quizás pues me inclinaría un poquito a eso, me inclinaría a que solamente las personas más virtuosas y más preparadas deberían de decidir los asuntos públicos, que al final nos afectan a todos. Pero esa es una opinión muy personal, no pido que nadie la comparta, solamente es una creencia muy propia. Pero sí, muy interesante lo que tú mencionas, amigo Gustavo, hermano. Agradezco mucho tus comentarios y quizás en un futuro pudiéramos, pues, no sé, tener un café o una plática más en corto para poder, pues, desarrollar los temas que creo que no nos daría, pues, mucho tiempo ahora. No sé, creo que hay 2 personas más que quieren participar y quizás ya podríamos ir generando una conclusión final y terminar con la sesión. Sí, José, tengo 3 manitas levantadas que Adelante, adelante. por el orden en el que lo han, en el que lo hicieron, perdón, empezamos con Nancy, luego Pablo y luego, por aquí tengo, bueno, está como Maquiavelo. Entonces, Nancy, ¿puedes abrir tu micro, por favor? ¿Qué tal? Buenas noches, maestro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Nancy. Qué gusto escucharte.
Gracias, igualmente. Bueno, primero que nada pido una disculpa por la cámara, prioricé, porque si pongo la cámara, pues dejo de escuchar, entonces Sí, así prefiero pasa. escuchar. Bueno, primero que nada, yo soy de la Ciudad de México y no estudié Derecho. Hago énfasis a esto porque va de la mano con mi pregunta, porque tal vez lo que vaya a preguntar, tal vez para ustedes tenga un sentido común, pero tal vez para mí no. Entonces, retomo lo que usted menciona respecto a, me llamó mucho la atención el cuadro de que en la Ciudad de México es el lugar donde hay más leyes. Entonces, y por ahí tomé o me di cuenta que en el estado de Campeche es donde menos hay leyes. Bueno, donde hay menos leyes. Entonces, si esto es bien sabido por los que hacen las leyes, ¿por qué no se emplea lo mismo en toda la República? O sea, ¿por qué si siendo un mismo país, en unos hay más leyes y en otros no? Pero me llama muchísimo la atención que aquí en la Ciudad de México hay demasiadas leyes, pero también es donde hay más población, pero también es donde hay más delitos, pero no sé, aquí como que pasa todo. Entonces, y retomo este estado de Campeche y digo, hay menos leyes, pero creo que me parece de uno de los estados que son más seguros. Entonces, ¿es esto contradictorio? ¿Me pudiera decir en qué consiste? Porque aquí me surgen muchas cuestiones que pudieran ser como ignorancia, pero digo, no somos ignorantes porque también hay educación cívica, o se están perdiendo los principios, o qué es lo que pasa, o por qué no se unifican los criterios a nivel de república. Sí, pues fíjate que un poco la respuesta ya la daba aquí Gustavo cuando hablaba él un poquito acerca de el diseño que tiene nuestro país, en este diseño de federación que le permite a los estados generar sus normas y su forma de convivencia social al interior del estado. Pues esto permite que en algunos casos, por ejemplo, yo te diría, en algunos estados puede ser que el abigeato no es un delito porque ni siquiera hay vacas, ¿no? Pero en algunos otros estados es un delito hasta grave, ¿no? Y incluso anteriormente se determinaba que el abigeato era más grave que el matar a una persona. Entonces esto es un tema muy interesante. Ahora, yo te diría que lo que tú estás mencionando tiene que ver con el mensaje que yo quiero comunicar. ¿Y por qué? Porque tú, como bien lo mencionas, al no ser abogada, quizás ves las cosas desde una perspectiva no tan legal, no tan legalista, ¿no? Porque quizás si yo hablo y comento mi forma de ver la ley, de ver el Estado de Derecho, el Estado democrático, pues se me va a acusar de que paso por alto ciertos principios que son principios que no pueden desestimarse. Pero lo que yo creo es que te voy a compartir una experiencia, justo lo platicábamos hace rato cuando te platicaba yo del viaje que había hecho y también eso lo había platicado con la maestra Alma, que a mí me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, en Ámsterdam, que es una ciudad muy poblada, una ciudad de Holanda, donde todo está permitido, o sea, todo es legal. No hay nada que tú no puedes hacer en Holanda de manera legal, sobre todo en Ámsterdam. Y curiosamente, los niveles de delincuencia, los niveles de inseguridad son los más bajos del mundo. Entonces, yo creo, y yo lo reitero con este comentario, yo creo que la solución no está en la severidad de las leyes, el incrementar las leyes que yo decía, nadie las va a leer, nadie las va a entender como suyas, nadie las va a defender, sino el problema a mí me parece que es un problema cultural, es un problema de principios, por eso yo platicaba la diferencia que hay entre las normas y los principios. No apelo con esto a una apología al anarquismo, es decir, en el que no haya normas, en el que no haya Estado y cada quien haga lo que quiera, porque pues naturalmente siempre va a haber alguien que se quiera agandallar, como nos decía también Gustavo, ¿no? Y por eso existe el derecho, para establecer esos límites que quizás nuestra simple reflexión no lo puede hacer. Yo sí apelo a que en un futuro, si seguimos haciendo estos ejercicios, si seguimos educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, si les seguimos motivando de que hay algo más que entender la norma. A ver, yo con esto quisiera, a ver si puedo explicarlo. Yo me deprimía muchísimo cuando estaba en la Facultad de Derecho y lo único que me daban era un reglamento, un código. O sea, el código civil que tenía que aprendérmelo de memoria. Y decía, es que esto no puede ser justicia, esto no puede ser derecho. O sea, el derecho tiene que ser algo más que aprenderme qué es la usucapión o qué es un contrato. O sea, no puede ser derecho esto. O sea, de verdad, yo lo decía cuando tenía mis 19 años. Ahora que yo tengo 32 y que le he dedicado un poco de tiempo al estudio de esto, me he dado cuenta de que precisamente no es el derecho solamente lo que dice la ley.
aunque muchos maestros de la vieja escuela te digan eso, ¿no? Que el derecho es lo que está en el código y no aprendas nada más que lo que está en el código. Porque yo reitero lo que tú dices, Nancy, hay muchas leyes que mucha gente no va a leer, muchas leyes que la gente no va a entender, puede ser que las lean, pero puede ser que no la entiendan, por la forma en la que están diseñadas las leyes, que también es un error de diseño, y al final del día creo yo que como este niño que me dijo que qué habría hecho Sócrates si se hubiera pasado un alto, creo que con eso ya nos evitamos que este niño, aunque no conozca el código penal o que no conozca el reglamento de tránsito, él nunca vaya a dar dinero para salirse de la tangente. Hay una experiencia muy padre que yo, pues, no sé si me dé tiempo ya de contarla, pero voy a platicar rapidísimo, que me acuerdo mucho cuando la escuché. Esta es una experiencia que tiene un académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Enrique Serrano Gómez, que cuenta que él hizo su doctorado en Alemania. Y es muy curioso porque dice que de pronto un día él tenía que llegar a clases a un pueblito que se llama Constanza, que está pues muy cerca de donde él vivía, y pues se fue en su camioneta, ¿no? Y dice que llegó a una intersección donde había un semáforo y vio que estaba en rojo, pero se dio cuenta que no había ningún carro por ningún lado y pues dijo, pues, aquí pues me lo puedo pasar. Se pasa el alto y resulta que advierte que atrás de él venía una persona dándole persecución. Cuando se baja a dialogar con la persona, que esto es lo interesante, la persona le dice que por qué se había pasado el alto. Y él le dice que pues, se lo había pasado porque no había afectado a nadie pasándose el alto. Es decir, no maté a nadie, nadie venía y me pude pasar y no había necesidad de esperar. Y entonces la persona, que no siendo abogada, no siendo doctora, no siendo ningún tipo de instrucción académica, le dice que lo que había hecho contrariaba los principios que tenían ellos como sociedad. Porque si en el momento en el que él se pasó el alto, su nieto hubiera cruzado porque ella le ha enseñado que cuando está el rojo puede pasar, él lo habría matado. En ese momento él entendió por qué los sistemas jurídicos latinoamericanos no tienen la misma efectividad que algunos países pues de primer mundo. Y precisamente no es porque la norma no prohíba lo mismo, porque lo mismo prohíbe la norma aquí que allá. El problema es que la forma de entender la norma, la forma de apoderarse de la norma es distinta. Nosotros, si tenemos la oportunidad de pasar por alto la norma, lo vamos a hacer, porque hemos sido enseñados culturalmente a que, a pesar de que la norma prohíba algo, bueno, no que prohíba, pero sí que castiga una conducta, si nosotros podemos pasar tantito bajo del agua y que nadie nos vea, pues ya la armamos, ¿no? Eso creo que es lo que se puede mejorar con los principios vistos como esta lógica de los derechos humanos inmersos en la Constitución y en otras leyes, pues podrían darle ese sentido a la norma, para que la norma no sea solamente pues, leyes, sino que tengan un objetivo fundacional. Pues nada, agradecerte, Nancy, por el comentario, gracias por tu perspectiva un poquito fuera de la ley, creo que ha sido muy interesante tu planteamiento. Maestro, gracias a usted, excelente su participación y gracias por la invitación. No, gracias a ti. Gracias, Nancy. Ahora, Pablo, ¿puedes abrir tu micro? Correcto. Hola, ¿me escuchan? Hola, Hola, Pablo, ¿qué tal, Alma? ¿Qué tal, Juan? Fíjate que a mí me causa un poco de comezón mental cada vez que alguien dice primer mundo y tercer mundo. De los países que tienen mayor estabilidad económica son justamente los que lavan dinero. Ahí tienes el Principado de Andorra, ahí tienes el Principado de Mónaco, o tienes, por ejemplo, Suiza. Son paraísos fiscales y son lugares donde tú puedes dejar tu automóvil abierto después de una borrachera y nadie va a llevárselo, que te lo dejes encendido, las llaves pegadas y tu cartera ahí. Entonces, yo creo que tenemos una cuestión de invasión cultural terrible y creo que la interiorización de la norma es un producto de la dominación y de los ejercicios del poder, como bien lo define Gilles Deleuze, y como lo define Roland Barthes, y como lo define también muy bien ¿cómo se llama Michel Foucault. Entonces, tenemos algo que se llaman sociedades dóciles, ¿no? Donde ya el ciudadano no necesita ser vigilado, sino que precisamente interioriza la norma. A mí, mi pregunta, como bien me conoce Alma, nunca va a ser justamente en la línea, sino en contrario.
Cuando el ciudadano interioriza que precisamente es lo correcto y ya no necesita ser vigilado, sino que se autovigila, se autorregula, sociedades de control, cuerpos dóciles, ¿qué nos garantiza? Que no precisamente seamos llevados hacia una distopía al estilo Un Mundo Feliz, que no sea precisamente que el ciudadano es manipulado por los medios de control, por los medios de comunicación, ahora contemporáneos, ¿no? Ya ves que precisamente en este momento estamos transmitiendo información. En este momento se está quedando grabado que yo estoy en una plaza, que estoy transmitiendo en vivo, ¿no? Y que todos estamos aportando datos. Entonces, ¿qué nos puede garantizar? Que justamente la norma no se interiorice como se interiorizó, como todos ponen el ejemplo, ¿no? Como los nazis, ¿no? Todos siempre agarran exactamente el mismo ejemplo. Y hay otros ejemplos regulares. La población en general tiene interiorizada que si tú tienes ganancias económicas no tienes que contribuir porque, bueno, como pagar impuestos está mal, porque con eso se subvenciona a las personas que no tienen y le llaman a actos de ¿cómo se llama? De captación electoral. Pero se les olvida que en una sociedad precisamente nos juntamos para poder tener ese tipo de interacciones, para que incluso el miembro más débil tenga la capacidad de tener una oportunidad, si no, pues seguiríamos salvajemente. Entonces, ¿qué nos permite interiorizar conceptos correctos o conceptos que sean humanos o humanistas sin esa actitud de dominación del otro? Sí, hay una frase que también me causa mucha comezón mental, Prudito, es eso de échale ganas, ¿no? Ya ves que justamente el sistema capitalista en el que vivimos en el mundo entero, lo que ha hecho es crear el concepto de que la persona que no tiene es porque no quiere. Y nos venimos dando cuenta que, por ejemplo, ahora en esta crisis global, los empresarios están llorando porque quieren ser subvencionados, ¿no? Y dicen, si yo me voy, se van tantos empleos. ¿Es correcto o se van tantos privilegios? Entonces, ¿cuál sería la garantía tal de que la interiorización de la norma no sea hacia un punto hegemónico como en el que venimos viviendo, que se viene desarrollando y que tomó, por ejemplo, muchísima fuerza a partir de la creación del neoliberalismo durante los 70s y que ahora tiene un big crack con estos nuevos cambios de relaciones, tanto económicas, sociales, políticas y culturales? Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo podemos garantizar? Gracias. No sé, Alma, si das la participación que nos hacía falta para ya hacer, digamos, los últimos dos comentarios. Claro, es a ver, déjame encontrar ahora para abrirle el micro. Creo que era de Maquiavelo. Ya estoy empezando a ponerme un poquito nervioso con el nombre, entonces, pues mejor que hable de una vez y ya después vemos cómo nos arreglamos. Ya está abierto tu micro. Oh, muchas gracias. ¿Cómo están? Buen día. Mire, Hola, primeramente, agradecer su participación que pues sí ha sido de mucha ayuda para mí. Mire, yo hablo sin ánimos de ofender y sin quemar, ¿verdad? Pero a mí me parece que usted tiene la razón cuando menciona de la involución del Estado de Derecho. En razón, yo me comunico de Durango, yo soy abogado. No soy penalista, pero yo me dedico a la materia mercantil. Entonces, mire, yo he considerado y he notado de que muchas de las veces nuestros lujosos jueces no es que tengan ignorancia sobre derechos humanos, sino sí sobre su aplicación. O sea, en lo que respecta a la materia que manejo. Porque cuando yo he, digamos, litigado basándome en derechos humanos, que por cierto, pues son constitucionalizados, a veces digamos, los mismos jueces vulneran el derecho de defensa en virtud de razonamientos de la Corte, ¿verdad? De la Suprema Corte, de que han habido pronunciamientos que cuando un derecho humano se contraviene a la Constitución, se debe de prever primero el texto constitucional. Considero de que eso es un gran deterioro a nuestro sistema,
Y por eso falta de la cultura. Decía que sin ánimos de ofender, porque bueno, el interlocutor anterior, bueno, no anterior, tres anteriores a mí, mencionaba que, y es muy respetable su punto de vista, porque cada quien lo mira diferente, de que estaba en desacuerdo, pero al ver la práctica de tanta vulneración, de desconocimiento, no solamente a veces de los jueces de primera instancia, sino hasta de los mismos jueces de distrito, de que te inaplican derechos humanos, haciéndolos ver o violando sus principios en este sentido de progresividad, para, no sé con qué efecto se den, pero a mí me ha tocado ese tipo de experiencias, entonces creo que esto se debe no solamente a la falta de cultura jurídica, sino a veces a la falta de actualización, preparación, no sé, ¿verdad? Pero bueno, era lo que yo quería comentar y sí le agradezco mucho pues su participación porque sí ha sido pues de mucha ayuda para mí, porque yo también desconozco, o sea, yo no soy experto, pero en lo poquito que entiendo yo me doy cuenta de las terribles vulneraciones, anteponiendo la Constitución a derechos humanos. Ahora, para culminar con esto, los derechos humanos, bueno, los derechos, hay ciertos derechos que son limitados en este aspecto como el derecho al trabajo, digamos, lo que es respecto a los legisladores, ya ve que comentaban de Keiko y todo eso. Entonces me pongo a pensar yo, si es que todavía me quedan neuronas para pensar, digo, bueno, si es la calidad de nuestros legisladores que tenemos, ¿qué se puede esperar hora de los aplicadores? Yo creo eso, y es como una pregunta más bien, va, para que tal vez yo esté en lo incorrecto y por eso pues participo para que también para que me orienten. Muchas gracias, era pues mi comentario. Muchas gracias. Perdón, ¿tu nombre cuál es? Porque no sé si eres Maquiavelo de pila o es tu nombre artístico. O Fuchera. O Fuché. No, yo soy, pero precisamente adopté Fucha Maquiavelo. Bueno, ya sería otra plática, ¿va? Porque es muy profundo todo el griego, Bueno, así, bla, bla, bla. Soy César sí. Martínez. Ok, César, pues muchas gracias, César y Pablo. Pues sí, como ustedes lo han dicho, estos temas realmente pueden generar una cantidad de ideas, algunas ideas a favor, otras ideas pues pueden estar en contra, pero creo que al final el propósito de estos espacios precisamente es, pues no que estemos de acuerdo en todo, sino al contrario, que podamos disentir, porque precisamente disentir nos permite crear conocimiento. Bueno, finalmente yo concluiría diciendo que me parece que en el tema del derecho, en el tema de las experiencias personales, como todo en la vida, ¿no? Nos va como, digo, hablamos como nos va en la feria. Y desde esa perspectiva, pues sí creo que bueno, en principio quisiera agradecerle a todos y a todas ustedes que se han conectado, lo que han platicado, lo que han puesto en la mesa de debate, que quizás no lo hemos podido terminar de desarrollar, pues creo que sí se nos queda la tarea. Yo lanzaría aquí un reto a la maestra Alma que pudiéramos agendar quizás otra fecha para poder seguir platicando estos temas, y algunos otros que sean novedosos, y si alguno de ustedes pues quiere acompañarnos y seguir platicando, pues yo encantado de la vida, ¿no? A mí que me den chance de platicar, mientras no los aburre, pues yo estoy encantado. Yo pues nada más agradecería aquí a Alma, a todo el equipo de Abocasil, a quienes estuvieron conectados esta noche. Les agradezco mucho por el tiempo, porque se hayan permitido venir y platicar con nosotros. Ahorita que decías que eres de Durango, otros que están en la Ciudad de México, pues me ponía yo a pensar y decía cómo realmente ante toda tragedia podemos encontrar algo de belleza, ¿no? Es decir, con todo lo que estamos pasando, pero a ver qué podemos platicar. Yo desde Chiapas, tú desde Ciudad de México, tú desde Durango, tú desde Veracruz. Creo que eso es algo maravilloso y es algo que yo agradezco nuevamente aquí a la maestra Alma por la invitación. Y pues bueno, si alguien quiere ahondar en algún tema en particular, yo les dejaría mi correo electrónico con todo gusto, por si quieren
pues que sigamos platicando el tema, si quieren algún tipo de material, algo de lo poquito pues que yo haya podido aprender en este transcurso del tiempo y que lo quieran ustedes profundizar, pues yo esperaré ahí sus comentarios, sus dudas, quejas, sugerencias. Y pues nada, Alma, ahora sí te regreso el cetro de mando nuevamente, ya para que pues, pudiéramos ir concluyendo. Muchas gracias, José. Y pues bueno, felicitarte por la intervención porque hemos aprendido mucho de ti durante esta tarde y noche. Quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron conectadas durante esta jornada que ha sido también un poco de las más largas, pero todo esto es gracias a lo interesante que han sido tus planteamientos y que nos has mantenido aquí frente al monitor. Entonces, otra cosa que quiero anunciarles a algunos de ustedes es que, pues bueno, José ha aceptado la invitación de Abocasil para colaborar con nosotros en estas intenciones altruistas, ¿no? De capacitar a las personas y de compartir el conocimiento. Y yo estoy muy contenta porque él aceptó la invitación de ayudarnos a abrir en Abocasil el área que se especializa ahora justamente en temas de filosofía y de derechos humanos. Entonces, por eso yo también reitero la invitación que él ha hecho ahora de que si alguien de ustedes quiere que planteemos algún tema en especial, nosotros con todo gusto podemos agendarlo en los jueves de Abocasil y pues nuestra intención es buscar a expertos, a autoridades con voz para venir a compartir algún tema. Y pues yo también soy una enamorada, pero una estudiosa, digamos, nivel kinder de la filosofía. Y creo que a México le hace falta mucho estudiar, le hace falta mucho hacer eco en temas de filosofía, ¿no? A pesar de que yo soy abogada, o como decía Irene también en sus intervenciones, a los abogados nos enseñan a ser, perdón por la expresión, pero codigueros, ¿no? Nada más te basas en lo que los artículos dicen y hay muchas cosas más de fondo. Entonces creo yo lo platicaba ayer, hoy, todos estos días con José y decíamos, bueno, pues el reto que tenemos justamente en ahora aperturar esta área de estudio y de pasión para la filosofía y para los derechos humanos no es menor. Pero justamente hoy se ve engalanado con la presencia de ustedes, así que si nos ayudan, por favor, a difundir nuestras redes sociales, el trabajo que hacemos y acompañarnos posteriormente por aquí, pues creo, no me dejarás mentir, José, que estaremos más que agradecidos y contentos, ¿no? Con cada una de las personas por el apoyo que nos dan. Entonces, muchísimas gracias por todo. El próximo jueves, fíjense que tenemos evento, entre comillaré, ¿no? Por los temas de gracias a las conexiones que hay ahora, un evento internacional, porque otro muy buen amigo desde Argentina nos acompañará en el jueves de Abocasil y es Santiago Irizarry y platicará con nosotros sobre el principio de inmediación, pero bajo una perspectiva epistemológica. Entonces, vean, otra vez volvemos a tocar base, ¿no? De filosofía, de epistemología. Yo creo que el tema va a estar muy rico también. Vamos a escuchar ese tono argentino maravilloso que tienen nuestros amigos de por allá y que justamente si ahora pues no podemos viajar todavía, no podemos salir de casa, pero aprovecharemos estos medios electrónicos para compartir una vez más el conocimiento. Entonces, José, muchísimas gracias a todos ustedes, linda noche y pues bueno, estamos en contacto, ¿vale? Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Saludos. Gracias a ustedes, buenas noches.